SER Podcast. Hemos llegado al primer fin de semana completo sin estado de alarma. Es un día esperado por mucha gente, por muchos de ustedes, que van a poder reencontrarse con sus familias después de meses gracias al levantamiento del cierre perimetral de las autonomías. Pero no olviden que es precisamente esa movilidad la que implica un riesgo para el control de la pandemia, junto a la desaparición del toque de queda que seguramente volverá a animar el ocio nocturno. El reto de las grandes ciudades es no repetir las imágenes de fiesta y aglomeraciones del pasado sábado. Pablo Borán, buenos días. Hola Pedro, muy buenos días, y especialmente en Madrid, que celebra las fiestas de San Isidro con la segunda incidencia del virus más alta de toda España. Este dispositivo policial, insisto, en la delegación del Gobierno del Ayuntamiento de Madrid han puesto todos los medios, no servirá para mucho si los madrileños no asumen que todavía seguimos en pandemia. No los madrileños, parte de los madrileños no asumen que seguimos en pandemia y que por tanto hay que seguir con un ejercicio de responsabilidad. Ese dispositivo del que hablaba el alcalde Martínez Almeida está formado por 1.140 agentes que no solo tendrán que vigilar las calles para evitar botellones, sino también el posible alirón del Athletic el domingo. Habrá refuerzos policiales para este fin de semana también en ciudades como Málaga, Zaragoza o Canarias, que ha renunciado a pelear en el Supremo por el toque de queda. Si alguien entiende que el fin del toque de queda este viernes es para salir a la calle a festejar que le hemos ganado al virus, se equivoca. El mayor número de los contagios se produce. Hoy hemos tenido 140, fundamentalmente entre las personas que tienen entre 18 y 40 años. El presidente insular Ángel Víctor Torres anunciaba este jueves el despliegue de 7.000 agentes en las islas para evitar aglomeraciones. Este nuevo escenario sin estado de alarma sigue provocando roces entre Sanidad y algunas comunidades autónomas, esta vez con Andalucía, donde su presidente Juan Manuel Moreno Bonilla se ha defendido este jueves de las críticas de la ministra Carolina Darias por no cumplir los acuerdos sobre el cierre del ocio nocturno. El acuerdo del Consejo es cerrar a la 1, pero en Andalucía los bares cierran a las 2. La alternativa son botellones anárquicos por todos los rincones de la ciudad hasta las 3, 4, 5 de la madrugada sin ningún tipo de control. De todo modo, los expertos lo van a estudiar y si deciden ponerlo a la 1, pues no habrá ningún problema en retrasarlo 1 hora. Los empresarios del ocio nocturno lamentan que la ministra Darias les señale como culpables y advierten de que con los locales cerrados volverán a proliferar los botellones y las fiestas ilegales. Lo que nos estamos jugando es mantener la tendencia descendente en la incidencia del virus, algo que ya ha comenzado a llegar a los hospitales porque la ocupación de las UCIs, de las unidades de cuidados intensivos, ha bajado por primera vez del 20% desde el mes de abril. Sonia Ballesteros. En las últimas 24 horas bajamos 7 puntos en la incidencia acumulada a 14 días. Estamos en 166 casos por cada 100.000 habitantes. La incidencia solo sube en 2 comunidades, Canarias y Murcia, y hay todavía 10 territorios por encima de esa media de 166, 4 de ellos en riesgo extremo, País Vasco, Madrid, Melilla y Aragón, y solo 2 en riesgo bajo, Ceuta y la Comunidad Valenciana. Sigue descendiendo el número de enfermos COVID ingresados, hay 317 menos que el día anterior. La ocupación de las camas de hospital está ya por debajo del 6%, aunque Madrid y el País Vasco multiplican por 2 ese porcentaje. La ocupación en UCIs baja del 20% y al recuento global sumamos 5.700 contagios y 73 fallecidos. Son menos que los que sumamos el día anterior. Y en Estados Unidos han dado esta noche un paso importante hacia la nueva normalidad, hacia la vuelta a la normalidad que todos recordamos. Los vacunados no van a tener que llevar mascarilla ni en exterior ni en los interiores. Es un gran hito, un gran día gracias al esfuerzo que hemos hecho con la vacuna, dice el presidente, aunque la duda está en saber cómo se va a diferenciar allí a las personas que están vacunadas de las que no lo están. Hay excepciones, la mascarilla se va a mantener en hospitales, en aviones, en autobuses, en trenes. En Estados Unidos un 35% de la población ya está inmunizada. Y aquí en España el gobierno anuncia una lluvia de dosis para seguir avanzando. España va a recibir durante el mes de junio 13 millones de vacunas solo de la compañía Pfizer. Es decir, las nuevas remesas que confirmaba este jueves el presidente Pedro Sánchez parece que van a ir destinadas en buena parte a los menores de 50 años. Mario Lolorido. En España hay casi 8 millones de personas que tienen entre 40 y 49 años y 8 comunidades autónomas están haciendo planes para empezar a vacunarlas en junio.
junio. Madrid, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Extremadura, Baleares y Asturias. Y Cataluña y Madrid han anunciado además que en julio estarán vacunando también a los menores de 40. El resto de las regiones todavía no ha puesto fecha para estos tramos, pero todas están pinchando ya a los de 50 a 59. A la vez se está avanzando por arriba. 9 de cada 10 mayores de 60 años tiene al menos una dosis y casi la mitad la pauta completa. El 30% de la población general, 14,5 millones de personas, están vacunadas y 6,7 millones, el 14%, inmunizadas. De cara a la campaña turística de este verano, la ministra Reyes Maroto ha contado que está en conversaciones con el Reino Unido para convencerle de que diferencie la incidencia del virus en cada territorio de España a la hora de aconsejar o desaconsejar el viaje a nuestro país. Para el Gobierno de España es muy importante que se tenga en cuenta esa territorialización, teniendo en cuenta que hoy hay destinos ya en España que estarían en el semáforo verde y que, por lo tanto, esa apertura con el Gobierno británico se podía haber producido a partir del 14 de mayo, que es cuando empiezan a viajar los británicos. Para más adelante, superadas las vacaciones de verano, quedará el inicio del próximo curso. Sanidad negociará la semana que viene con las comunidades el borrador que les presentó ayer y que apuesta por el regreso pleno de las clases presenciales. Será con mascarilla y manteniendo la distancia de seguridad, aunque reducida a 1,20 m, para garantizar que todos los alumnos tienen sitio en el aula, aunque los centros tienen dudas. Son tan reducidas que ni siquiera con 1,20 m entrarían, por lo tanto sería necesario de nuevo recurrir a profesorado de refuerzo que permita a su vez a los centros organizarse con grupos más reducidos de alumnos. Esto es lo más importante sobre la pandemia en el comienzo de este día. Y en un minuto nos vamos a asomar en Esto y por Hoy al abismo de Oriente Próximo, donde la violencia entre israelíes y palestinos aumenta y se extiende más allá de Gaza. Así se han escuchado esta noche las bombas sobre Gaza desde la lejanía. Esto que van a oír es cómo se ha vivido dentro de una vivienda palestina de la Franja. Ha sido la quinta noche de terror en Gaza, en la que Israel ha intensificado sus bombardeos desde el aire y también por tierra, desde la frontera con la Franja, donde los tanques y los soldados desplegados en las últimas horas esperan la orden para una posible invasión terrestre. El balance después de 5 días de bombardeos cruzados es de 113 palestinos muertos, incluidos 31 niños y 15 mujeres, y 7 víctimas del lado israelí. Esta espiral de guerra no solo se define en ese frente, en el frente de Gaza. La violencia se ha extendido a ciudades en las que la población israelí comparte espacio con la comunidad árabe. Hay grupos ultranacionalistas que están llamando incluso a la caza de palestinos en las calles. Bayo. Medios locales como Yediot Ahronoth cuentan hoy que uno de esos grupos ultras, conocido como La Familia, anima a sus seguidores a llevar armas, cuchillos, bates, puños americanos e incluso pistolas. Cualquier cosa que pueda provocar daño, dicen en chats, donde se leen mensajes como: a cualquier árabe que veáis le pegáis un navajazo. En Lod, una de las ciudades más afectadas por esos enfrentamientos, incluso se han visto tiroteos allí en Israel. Han desplegado a la policía de fronteras y se ha impuesto un toque de queda a las 8 de la tarde. Hay comercios destrozados, han ardido decenas de coches, también varios templos, mezquitas y sinagogas. Hay linchamientos a ciudadanos árabes en Beersheba, también de palestinos lanzando piedras a judíos israelíes. En Jaffa, un soldado ha acabado en el hospital tras la paliza de una turba. Enfrentamientos sectarios que varios líderes israelíes creen que pueden terminar siendo más peligrosos que la propia escalada de violencia con Hamas. Y dice Josep Borrell que Europa no puede hacer nada para frenar esta escalada. Lo dice el alto representante de la Unión Europea para la política exterior. No tenemos la capacidad de mediación para resolver este momento gravísimo de tensión entre Palestina e Israel, y que eso solamente lo puede hacer Estados Unidos, suponiendo que quiera. Vamos a ser realistas. Y por si cabía alguna duda, lo que ha hecho esta noche Estados Unidos es insistir en estar del lado israelí. There has not been a significant overreaction. The question is how... Asegura Joe Biden que la reacción de Israel al lanzamiento de cohetes a su territorio desde Gaza no ha sido exagerada ni significativa. Lo que ha hecho Washington es frenar la organización este mismo viernes de una reunión abierta del Consejo de Seguridad para analizar la escalada de violencia en Oriente Próximo. La habían propuesto Noruega, China y Túnez, que tienen asiento en el Consejo, pero Estados Unidos la ha frenado porque cree que es preferible esperar unos días y dar más tiempo a las gestiones diplomáticas. Poco después, la representante
representante norteamericana ha anunciado que la reunión se va a celebrar este próximo domingo. De vuelta a casa, este va a ser un fin de semana de recuerdo y de mucho análisis, porque se cumplen 10 años del 15M y a Podemos le pilla en pleno proceso de renovación. El partido escenificó este jueves, con una reunión del Grupo Confederal, su nuevo liderazgo representado en la vicepresidenta Yolanda Díaz. Pero con un recuerdo casi místico a quien no presidió ayer por primera vez esa reunión. Sé que todo el mundo habla de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias está aquí hoy con nosotras. Por tanto, no tengamos ningún temor. Pablo Iglesias va a caminar con nosotras, como siempre ha hecho. En su discurso ante el grupo de Unidas Podemos, Yolanda Díaz repitió una idea que ha venido defendiendo desde las elecciones en Madrid. La legislatura empieza ahora, porque hay una conversación que vamos a reescribir, un nuevo contrato social. Y en esta nueva etapa de la legislatura que anuncia Yolanda Díaz, pedía contención a los suyos con las redes sociales, que no sirvan para generar más ruido. La política de Twitter, ¿no?, genera tanta ansiedad, ¿no?, que creo que ante ese malestar social y esa distancia social, nosotras lo que hemos de hacer es generar sosiego y tranquilidad. Yolanda Díaz, que va a ser una de las responsables del despliegue del plan de recuperación que el Gobierno debe poner en marcha, ya saben, con los fondos europeos, cuando lleguen. Que eso no está claro. El Banco de España ha reclamado que una parte de esos fondos se utilice para instaurar en España lo que se conoce como la mochila austríaca. Es una alternativa que se propone al actual sistema de indemnizaciones por despido. Jordi Fábrega. Los fondos europeos ofrecen la posibilidad de reducir el coste que supondría aplicar la mochila austríaca en España, según el informe anual del Banco de España. El supervisor propone utilizar dinero de esos fondos europeos para mitigar el coste que tendría la transición entre el actual modelo de despido y uno nuevo basado en una hucha a nombre de cada trabajador, a la que las empresas para las que trabaja van haciendo aportaciones periódicas a cambio de reducir el coste del despido. Esta podría ser una de las reformas a incluir en una agenda de cambios más completa que debería aplicarse de manera urgente y consensuada, dice el gobernador Pablo Hernández de Cos. El diseño e implementación de esta respuesta debería estar basada en consensos amplios para que pueda tener vocación de permanencia y resulte creíble. Son declaraciones enviadas por el Banco de España, que en su informe anual también reclama controles estrictos a los proyectos a financiar con el dinero europeo. Y no ha podido ser más claro el coordinador general de UGT, Pepe Álvarez, a la hora de valorar la implantación en España de esa mochila austríaca. Y ahora aparece el Banco de España con una propuesta vieja, caduca, continúan manteniendo el nombre, pero en realidad aquí se trata de rebajar el coste del despido al 50%. Me parece que una vez más hay que pedir al Banco de España que se dedique a lo suyo. 60.000 millones de euros de la deuda española es como consecuencia de la inaptitud de los dirigentes del Banco de España. Es el debate que vuelve a definir el futuro de nuestro mercado laboral y nuestra economía, que deberá tener una vocación verde. El Congreso aprobó este jueves la primera ley del cambio climático que tiene España y que consagra, por ejemplo, el fin de los coches diésel, que son, como saben, los más contaminantes, a partir del año 2040. Javier Gregori. España ha aprobado su primera ley contra el cambio climático con 10 años de retraso y 5 años después también de firmar el Acuerdo de París, pero además ha nacido sin el consenso entre los grandes partidos. Por ejemplo, las formaciones a la izquierda del PSOE, excepto su socio en el gobierno, Unidas Podemos, no han votado a favor en el Congreso porque una reducción del 23% de las emisiones de CO2 en el 2030, como establece esta nueva ley, es, por ejemplo, menos de la mitad de lo ya aprobado por la Unión Europea. Y a los grupos ecologistas también les parece insuficiente este recorte, como explica Alicia Cantero, portavoz de Greenpeace. Es un punto de partida poco ambicioso para afrontar la crisis climática y es insuficiente, además, para cumplir el Acuerdo de París. En el otro extremo, Vox ha votado en contra porque niegan el cambio climático y el Partido Popular se ha abstenido porque apoya, por ejemplo, también a las centrales nucleares que esta ley cierra de forma paulatina. Esta que
escuchan podría ser la ovación al grupo musical del momento, pero es la reacción de cientos de vecinos de Glasgow tras la liberación de 2 inmigrantes que estaban bajo custodia de la policía británica. Fueron esos mismos vecinos los que bloquearon la camioneta del Ministerio de Interior británico en la que se querían llevar a estos migrantes hacia su deportación. Fueron horas de negociación hasta que finalmente la policía escocesa ordenó liberar a estos 2 hombres. Allí en el Reino Unido ha reaparecido el nombre del ex primer ministro David Cameron. Está en el centro de la polémica después de que se haya sabido que presionó al gobierno británico para favorecer a una firma privada con la que colaboró después de dejar el gobierno. Londres, Begoña Arce. En el centro del escándalo político y económico está Green Shield, una sociedad financiera más que dudosa. Estructura opaca, sospechas de fraude contable, estaba especializada en préstamos a corto plazo a las empresas para que pagaran a sus proveedores. El pasado mes de marzo se declaró en bancarrota. El ex primer ministro conservador David Cameron era su asesor. En los meses precedentes a la quiebra, Cameron trató desesperadamente de lograr ayudas gubernamentales para la firma. Él y su equipo llegaron a mandar en 4 meses hasta 73 correos electrónicos, mensajes de texto y de WhatsApp a miembros del Ejecutivo, incluido el ministro de Finanzas Rishi Sunak. Ante el comité parlamentario que investiga el caso, Cameron admitió ayer que recibía una cantidad suculenta de la financiera que no quiso detallar. Me pagaban una cantidad anual generosa, bastante más que cuando era primer ministro. Tenía acciones, deseaba absolutamente que el negocio fuera un éxito, que creciera. El escándalo va más allá. Durante los años al frente del gobierno, Cameron concedió al fundador de la financiera, el banquero australiano Lex Greensill, acceso directo a Downing Street y a las altas esferas de la política y las finanzas. Y a caballo entre la actualidad internacional y la nacional, tenemos el regreso a España de los últimos soldados en Afganistán. Con esta marcha militar les recibió el rey a pie de pista en la base de Torrejón de Ardoz y ellos respondieron con una misión cumplida al monarca. Con él pusieron fin a esta campaña que ha durado 19 años. Hoy la imagen del reencuentro de esos soldados con sus familias es una de las fotos con las que empieza este viernes. Sí, está presente en algunas de las portadas en papel de los diarios esta mañana. Que en España o que nuestro país termine su trabajo en Afganistán no quiere decir que haya desaparecido, por ejemplo, la amenaza del terrorismo yihadista. De hecho, en las últimas horas hemos sabido que la Guardia Civil ha dado por desarticulada una organización de presos afines a Daesh que operaba en las cárceles. Hay 3 personas detenidas. Así que este fin de semana pueden proclamar ya al campeón de Liga, al que nadie parecía querer. Antón Meana, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Es el Atleti el que tiene el alirón al alcance de la mano. Sí, es el único que puede ser campeón este fin de semana. Si vence en su partido ante Osasuna y el Real Madrid no gana el domingo en San Mamés, el equipo de Simeone será campeón de Liga. Si los dos ganan o si comparten resultados que no permitan ganar al Atlético de Madrid, la última jornada sería clave, Pedro, el siguiente domingo. Estaban todos los equipos ahí remolones con una Liga que parecía que nadie quería. Bueno, pues este fin de semana ya puede tener dueño. Ahora nos cuentas cómo llegan los equipos a esta jornada decisiva. El alcalde de Madrid, el mismo que celebraba su propio alirón, el del Partido Popular, hace unos días, la noche del día 4, desde el balcón de la calle Génova, ha pedido a los colchoneros que se contengan si su equipo gana el domingo. Que hay que hacer un ejercicio de moderación y responsabilidad en el caso de que el Atlético de Madrid gane el título de Liga. Parece lógico que el equipo no acuda a Neptuno para evitar que se puedan producir eventos multitudinarios o aglomeraciones multitudinarias de personas. Bueno, no solo por el fútbol, Madrid volverá a ser este fin de semana una prueba de fuego para el control de la pandemia. Tiene la segunda incidencia más alta de toda España y celebra las fiestas de San Isidro. Santiago Segura se encargó de dar el pregón este jueves y aprovechó para intentarlo. Había decidido cantar a capela, porque lo de la orquesta encarecía, un fragmento de la zarzuela La Gran Vía, al tiempo que me vacunaba ante vuestros atónitos ojos, aquí en el balcón. ¿Qué pasa? Que este hombre, que se parece a Austin Powers, pero que es José Luis Martínez Almeida, un hombre con criterio responsable, me dijo, qué gran idea, espera que consulte con los de salud. Y los de salud dijeron, es que en Madrid estamos todavía por los de 60 años. Y dije, hombre, yo el aspecto lo doy, pero efectivamente con el carnet en la mano no. Y como no era mi intención para nada, la mía era dar ejemplo y no ser un vacunajeta, pues no ha podido ser.
No había escuchado esta comparación de Martínez Almeida con Austin Powers que hacía ayer Santiago Segura, lo que hay que aguantar a veces por ser alcalde. Y que se lo digan al alcalde de Nueva York, a Bill de Blasio. Imagen de una nueva campaña de vacunación allí en Estados Unidos en la que se ofrecen hamburguesas y patatas fritas gratis a quien reciba su dosis. Imaginen, él aparece en cámara frente al menú. Free fries when you get vaccinated. Le da un bocado y dice... Vaccination. I'm getting a very good feeling. Ahora sí que tengo buenas sensaciones con la vacuna. Aquí que podíamos regalar pinchos de tortilla, chupitos de gazpacho. O bocatas de calamares. Bocatas de calamares. Esto es sí, vale, bocatas de calamares. O rosquillas, ahora que estamos en San Isidro. La mejor sensación es la que provoca comprobar la caída de la mortalidad por el virus, la recuperación poco a poco de la verdadera normalidad de este fin de semana. Sin ir más lejos, vamos a empezar a ver de nuevo a público en los estadios. Al fútbol han recurrido en Argentina para hablar de las fake news en un gag que se ha hecho viral en las redes. Imaginen, una pareja en el coche, ella ve algo en el móvil. ¿Se suspendió el mundial? ¿Qué? Falso. No, fake news. Falso que se suspenda el mundial este año, pero a él ya no había quien le quitara el susto del cuerpo. Pero casi me das un infarto, mi amor. Querés quedarte viuda. No. Te dejar a los chicos huérfanos, mi amor, me estás jodiendo. Dios. ¿Y lo retuitearon? Y tiene casi 200.000 retweets. ¡Qué hijos de puta! ¡Chequen! Chequen, ahí está el nivel de riesgo máximo de las fake news en Argentina. Bueno, es viernes, es 14 de mayo. Y el día comienza con estos titulares. Israel ha bombardeado esta noche de nuevo la franja de Gaza. Ataques desde tierra y aire a la ciudad que elevan a 113 los palestinos muertos, entre ellos 31 niños. 7 israelíes han perdido la vida. El primer ministro Netanyahu ha rechazado la oferta de Hamás para un alto el fuego. Este viernes comienza el primer fin de semana completo sin estado de alarma. Comunidades como Canarias han establecido un dispositivo de seguridad para evitar aglomeraciones. Llegamos a la mitad de mayo con una nueva caída de la incidencia. Está ya en 166 casos por cada 100.000 habitantes. En Estados Unidos, las autoridades sanitarias han anunciado que las personas que estén vacunadas con las 2 dosis pueden ir sin mascarilla, tanto en exteriores como en interiores. La duda ahora es saber cómo van a comprobar que la persona que va sin mascarilla ha recibido o no las dosis. Este sábado se cumple el 10º aniversario del 15M con Unidas Podemos en plena renovación. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha reivindicado la figura de Pablo Iglesias y llama al partido a ser decisivo en los próximos años. Y ya de Mansonia. Quinta noche de disturbios en la línea de la Concepción en Cádiz, aunque han sido menores que en días anteriores. Anoche llegaron refuerzos de policía y Guardia Civil. La localidad vive momentos de mucha tensión por un incidente relacionado con bandas del narcotráfico. Vamos hasta Algeciras, informa Cándido Romaguera. Buenos días. Hola, buenos días, Pedro. Las calles de los barrios de la Tunar de San Bernardo de la Línea han vuelto a convertirse esta noche en un campo de batalla donde jóvenes organizados se han vuelto a enfrentar a agentes del Cuerpo Nacional de Policía. Eso sí, el refuerzo policial acordado tras la celebración de la Junta Local de Seguridad la tarde de ayer parece haber hecho descender el grado de violencia de la actuación en quienes protagonizan esta guerrilla urbana desde hace ya 5 días. El Ayuntamiento volverá a hacer balance de los daños ocasionados esta noche en esta zona de la ciudad después de que se haya cuantificado en más de 300.000 euros todo lo ocurrido en los 4 días anteriores. Y en Euskadi, el gobierno vasco da por finalizada la búsqueda del segundo trabajador desaparecido en el vertedero de Zaldívar. Los servicios de rescate llevaban 15 meses buscándolo sin éxito. En Bilbao, Isabel León, Egunon. ¿Qué tal, Egunon? Es la novedad de la mañana aquí de la que nos acaba de informar, sí, el gobierno vasco anunciando una comparecencia urgente en la que van a ofrecer detalles. Va a ser a las 9 de la mañana en Vitoria, antes del pleno de control, y en ella, según hemos podido saber, se va a dar cuenta de la finalización sin éxito de los trabajos de búsqueda de Joaquín Beltrán, de los restos del trabajador que continuaba desaparecido. Recordamos, en agosto fueron localizados los de su compañero y seguían los trabajos en la zona, 15 meses y una semana después de la luz de tierra en el vertedero, con las investigaciones judiciales en marcha y más de 16 millones de euros invertidos. Hoy el gobierno vasco, como decimos, pone fin sin éxito a las labores de búsqueda en Zaldívar. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pedro Blanco. Bueno, vamos con la prensa, con Pablo Morán y Fernando Bayo. Empezamos, Fernando, como toda esta semana, por la prensa internacional pendiente de Oriente Próximo. De la situación entre Israel y Palestina. El New York Times lleva hoy un artículo que se titula "Por el bien de la paz, Israel debe derrotar a Hamás". Lo escribe Bret Stephens y señala que si quieres que exista un Estado palestino y que tenga éxito, debes desear también que Hamás sea humillado y derrotado. Los moderados, dice, solo prosperan cuando desaparece la sombra del terror. En el Jerusalem Post leemos otro artículo. El articulista dice: cuando crecí en Haifa, al norte de Israel, judíos y árabes vivían, trabajaban, criaban a los niños unos al lado de otros, a veces incluso juntos. Recuerdo haber ido a los barrios árabes para comprar pan durante la Pascua judía, haber disfrutado de las decoraciones navideñas en los barrios cristianos de la ciudad.
Hoy el tejido de nuestra sociedad se rompe y la violencia sectaria me asusta más que los cohetes de Gaza. Y un último apunte en Haaretz. La viñeta de hoy muestra a un palestino persiguiendo a un judío al grito de Alá es grande, y justo debajo la imagen inversa, la de un judío ortodoxo garrote en mano persiguiendo a un ciudadano árabe que le dice soy un doctor. Aquí en la portada del País destacan los nombres de Lod, Bat Yam, Acre, El Fam, Tamra. Son las localidades en las que se ha extendido esa violencia entre la población de origen palestino e israelí, más allá de Gaza, y que hacen temer por una guerra civil en Israel, según el presidente del Estado hebreo. El periódico sitúa a Joe Biden ante ese dilema, ante el dilema de Gaza, en una tribuna de Ignacio Álvarez Osorio, en la que asegura que el presidente de Estados Unidos parece haber optado por la gestión de esta crisis y no por involucrarse directamente, porque sabe que eso le puede traer algún que otro problema doméstico. Asegura Álvarez Osorio que solo si esa ofensiva se prolonga demasiado en el tiempo, pedirán desde la Casa Blanca a Israel el cese de hostilidades. Todo esto entre imágenes de guerra, la del ejército israelí cargando los obuses contra Gaza desde Sderot, al sur de Israel, a las consecuencias, las víctimas rescatadas entre los escombros que muestran en su portada en La Vanguardia. Imágenes, por cierto, que contrastan con la alegría del regreso de las tropas españolas en Afganistán, representada en la foto que aparece en la primera de La Razón o El Mundo, la de los familiares corriendo al encuentro de los soldados en la base militar de Torrejón. En la prensa española algunas referencias políticas, alguna tiene que ver con lo que se aprobó ayer en el Congreso, ¿no? La ley de medio ambiente. Es lo más comentado desde luego esta mañana. El País opina en su editorial que podría haber sido una normativa más ambiciosa, que deja pendientes algunos flancos, como la fiscalidad verde, pero en su conjunto es una ley que salda una deuda con un retraso muy grave y encarrila al país en una dirección adecuada. Forma parte, dice el País, de las reformas que impulsan el avance social y que el ruido de la política, espectáculo y de rencores no debe ocultar. Con esa ley, destaca en La Vanguardia, España aspira a cumplir los acuerdos de París, no tanto a través de un cambio de nuestro modelo de vida, sino como en la búsqueda de instrumentos para que podamos mantener nuestro actual planeta, nuestro actual modelo, sin dañar tanto a la Tierra como lo hacíamos hasta ahora. En el periódico opinan que asumir que los objetivos ambientales y la recuperación económica son un binomio indisoluble, como ocurre con esta ley, es uno de los grandes aciertos de esta normativa. Más desapercibida pasa la aprobación de esta ley en la prensa más conservadora, que destaca y opina sobre todo sobre el dictamen del Tribunal Constitucional que anula el nombramiento de Pablo Iglesias e Iván Redondo. Leemos de todo. Para El Mundo, la demostración de un atropello. Para ABC, es desnudar una trampa, la de Iglesias y Redondo. Para La Razón, dice que actúa contra el cesarismo de Sánchez. El fin de la pandemia está al alcance de la mano, pero el virus va a pervivir porque las pandemias surgen rápidamente pero tardan en desaparecer, dice el Washington Post. Y en el New York Times preguntan si esta recomendación, este anuncio que hizo ayer Joe Biden de que las personas plenamente vacunadas no tengan que llevar mascarillas, significa que ya no tendrán que utilizarse las mascarillas en ningún sitio. Dice, no, aún serán obligatorias, incluso para los plenamente vacunados, en centros médicos, aviones, transporte público, centros sociales y también prisiones. 7:44, 6:44 en Canarias, tiempo para la información del deporte. Ya hemos saludado antes a Antón Meana, que sigue por ahí. Estás por ahí, ¿verdad, Antón? Aquí sigo. Bueno, entonces. Te hemos echado de menos algún viernes. Bien con Pablo, pero te hemos echado de menos. Con Pablo siempre muy bien, Correcto. Muy bien. Pero yo también he echado de menos estar por aquí. El Madrid ganó ayer en Granada, y eso tiene implicaciones. ¿Cuáles? Pues que el Atlético ya no depende solo de sí mismo para conseguir ser campeón de Liga este fin de semana, sino que va a depender también, Meana, de lo que pase en San Mamés. Correcto, el Madrid ganó bien en Granada, un encuentro muy serio del equipo de Zinedine Zidane, con un lateral de la cantera, Miguel Gutiérrez, haciendo un partidazo, buen gol de Modric, luego el equipo consiguió dominar el encuentro y, como dices, el Atlético de Madrid, para ser campeón este fin de semana, necesita ganar y que el Madrid no lo haga en Bilbao. Recordamos las dos últimas jornadas. El Atlético de Madrid juega en casa este fin de semana con Osasuna y cierra la temporada en Valladolid. El Madrid va a jugar en Bilbao este domingo y la última jornada en casa con el Villarreal. Y el Barça, que está prácticamente fuera de la lucha, va a jugar en casa este fin de semana con el Celta y va a Eibar el último fin de semana de Liga. Bueno, has mencionado al Eibar, has mencionado al Valladolid como algunos de los rivales de los equipos que, bueno, todavía se están jugando la Liga. Bueno, pues el empate en Eibar y la derrota del Valladolid también en la parte baja calientan el descenso. Están los dos en descenso ahora mismo, con el Elche de Fran Escribá en Valladolid muy tocados. El equipo va muy mal, solamente una victoria en las últimas 19 jornadas y lo tiene prácticamente imposible. Va a jugar en las dos últimas jornadas contra la Real, que se juega a meterse en Europa, y contra el Barça, que está peleando por la Liga. El Valladolid contra el Atlético de Madrid. Juega
lo explico bien para que no se enfaden en Pucela. Juega esta semana contra la Real, que se juega a meterse en Europa, y la última jornada contra el Atlético de Madrid. Lo tiene muy difícil el equipo de Sergio González, y el Eibar se agarra a la competición. Mucho mérito el equipo de Mendilibar y el equipo de Garagarza. Ayer perdían con el Betis 0-1, estaban prácticamente fuera de la lucha por la permanencia hace un par de semanas. Siguen peleando, tienen que jugar este fin de semana un partido difícil, luego van a recibir, como digo, al Barça en Ipurúa, pero el Eibar lo va a intentar y calienta mucho la zona baja de la tabla para las dos últimas jornadas del campeonato. Bueno, y más allá del fútbol, el tenis, Meana, que solo nos queda ahora mismo Rafa Nadal en el torneo de Roma y tiene en los cuartos de final hoy un rival duro. Es Zverev, que viene de ganar en Madrid, así que en el segundo turno, en la pista central, en el Foro Itálico de Roma, parece que puede empezar justo cuando va a acabar hoy por hoy, a eso de las 12, no antes de las 12, el partido de Rafa Nadal en cuartos de final de este torneo en Italia, en Roma. Es Zverev, que fue el que preguntó, ¿y quién es esta mujer a la que aplauden tanto aquí en Madrid, no? Exacto. Cuando apareció Díaz Ayuso. ¿Te imaginas que aparece Díaz Ayuso también en Roma? Me cuesta imaginármelo, pero no descartamos nada con Díaz Ayuso. Gracias, Meana, hasta luego. Abrazo fuerte, Pedro, chao. Hola, muy buenos días. Pues precisamente hoy les saludamos desde aquí, desde Canarias. Estamos en Tenerife, en la preciosa localidad de La Laguna, la gira que estamos haciendo por España para contarles cómo ha golpeado la crisis sanitaria y económica. Nos ha traído hoy hasta un lugar especial por su insularidad, lo que le da unas características propias en la lucha contra el coronavirus, y especial porque este es un archipiélago que vive por y para el turismo, básicamente, y donde hace ya más de un año que prácticamente no llegan turistas. Desde hace una semana, con la baja incidencia del virus y con el ritmo de vacunación, se abre aquí una nueva esperanza. El verano está ya muy cerca y el escenario es o parece ya muy diferente. La semana que viene arranca Fitur y en su presentación el gobierno quiso mandar ayer un mensaje optimista. Dice que será un punto de inflexión para el turismo que ya tiene sus particulares brotes verdes en el aumento progresivo de las reservas desde que ha finalizado el estado de alarma. También mandó ayer un mensaje positivo el embajador británico en España, convencido, dice, de que los turistas ingleses sí podrán venir este verano a nuestro país. Bueno, pues este es el contexto que permite mirar al futuro más próximo hoy con cierto optimismo. Àngels Barceló. Va a ser pues el primer fin de semana sin estado de alarma ni restricciones perimetrales, lo que seguramente hará que veamos miles de desplazamientos, porque además va a hacer buen tiempo, Jordi. Así es, pero con algunos matices. Precaución, especialmente en las playas del Mediterráneo y de Canarias, ya que el viento fuerte en muchos momentos puede complicar la situación marítima. Pero en general, más allá de algunos chubascos en el Cantábrico, donde se mantendrá el ambiente fresco, o esta mañana en la mitad este de Cataluña y en islas como Mallorca y Menorca, tanto hoy como el fin de semana acabará haciendo sol, un poco de frío durante las noches. Las tardes del fin de semana serán cálidas, destacando máximas de hasta 35 grados en el sudeste de la península, también en el Guadalquivir. La mejor manera que tenemos para describir la situación ahora mismo en Oriente Próximo es escuchar lo que está sucediendo sobre el terreno. Escuchar el sonido de estas bombas que Israel ha lanzado esta madrugada desde el aire, pero también desde tierra, sobre la franja de Gaza, donde miles de personas han tratado de huir de un enclave del que en realidad no pueden salir. Ataques con morteros, tanques y artillería. Israel asegura que ha utilizado 160 aviones. Aunque no se ha producido esa ofensiva terrestre para la que ese país sostiene que está preparado. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. La manera de describir lo que sucede es escuchar los efectos de las bombas sobre la población civil, porque esos sonidos se parecen mucho, lo van a comprobar, a los sonidos de una guerra. Israel ha intensificado los ataques, también Hamas lo ha hecho, ha lanzado más proyectiles de momento. Hay más de 100 personas muertas en la franja de Gaza, 113, de los que 31 son niños. Los fallecidos en Israel son 7. Nuestro corresponsal en la zona es Uriol Andrés. Uriol, buenos días. Buenos días. ¿Cuál es allí la última hora?
Pues sí, como decíais, esta ha sido la noche más dura para los habitantes de Gaza, que estos días deberían estar celebrando el fin del Ramadán. En cambio, han pasado las horas de oscuridad entre gritos de terror por las constantes bombas en el peor ataque desde que empezó la escalada militar. El ejército israelí ha disparado hacia la franja por tierra, mar y aire. Sin embargo, por ahora no ha empezado la temida operación terrestre, aunque esta madrugada un ambiguo tuit del ejército israelí ha causado momentos de incertidumbre y confusión. El gobierno defiende la operación terrestre como imprescindible antes de poder negociar un alto el fuego con Hamás, si bien no ha especificado si tendría en mente una acción limitada o una invasión a gran escala como la del 2014, que duró 50 días y dejó más de 2.000 palestinos muertos. Lo que sí ha dicho Netanyahu es que la campaña militar llevará aún más tiempo y tras el ataque israelí, las facciones islamistas han respondido con una oleada de cohetes hacia el sur y centro de Israel y han lanzado más de 1.750 proyectiles. Lo que se sigue viendo en las calles son enfrentamientos en las localidades donde conviven judíos y palestinos. Habíamos visto linchamientos, ahora lo escuchan, también tiroteos, saqueos de comercios. Hay convocatorias incluso en redes para que estos ataques se incrementen. Uriol, esta es la otra parte, ¿no? La traducción de las tensiones en las calles. Así es, se trata de una tensión entre jóvenes israelíes de origen palestino y judíos nunca vista en las últimas décadas y que esta noche se ha vuelto a repetir. Hasta ahora se han documentado apuñalamientos, palizas, tiroteos, además de incendios y destrozos en distintas localidades de esas llamadas mixtas. De hecho, Netanyahu ha catalogado esta confrontación violenta como una amenaza peor que la escalada con Hamás. Y como decíais, no es fortuito, grupos de ultraderecha sionistas han estado organizándose a través de Telegram y Facebook para salir a atacar a ciudadanos árabes. Según denunciaban activistas, 2 ONGs israelíes habrían informado a la policía sin que nada se haya hecho. Seguiremos en contacto a lo largo de la mañana. Uriol, hasta luego. Hasta luego. No tenemos la capacidad de mediación para resolver este momento gravísimo de tensión entre Palestina e Israel, y que eso solamente lo puede hacer Estados Unidos, suponiendo que quiera. Vamos a ser realistas. Así reconocía el jefe de la diplomacia europea, que es Josep Borrell, que Europa tiene poco margen para frenar la escalada, y apelaba no a la ONU, cuyo Consejo de Seguridad se va a reunir, por cierto, el domingo, sino que apelaba a los Estados Unidos y a que Estados Unidos quiera. There has not been a significant overreaction. The question is how. Y sostiene el presidente Joe Biden que ha hablado con varios actores del conflicto, pero no ve reacción exagerada en Israel. En realidad, Bayo, así está ahora mismo la comunidad internacional, pendiente de lo que sucede sobre el terreno, pero también del movimiento que puede hacer Washington antes de que la cosa vaya todavía más. Sí, seguimos a la espera de que llegue a la zona el enviado especial de Joe Biden. Quien sí se ha movido en las últimas horas es Egipto, un actor clave en la región por sus contactos directos tanto con Israel como con Hamás y muñidor de la mayoría de las treguas recientes entre ambos actores. Sus representantes se han reunido con palestinos e israelíes por separado, pero sin que de momento haya trascendido un avance. Ninguna de las partes parece dispuesta a ese alto el fuego. Un fin de las hostilidades que también reclama el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que desde Moscú ha pedido en las últimas horas honrar el fin del Ramadán con un cese inmediato de los combates. El domingo, como decíais, el Consejo de Seguridad se reunirá por tercera vez esta semana para debatir sobre la situación en Oriente Próximo. Entonces se habrán cumplido ya 7 días del inicio de los bombardeos. Y el otro asunto que trae el viernes también nos lleva a los Estados Unidos, que se ha puesto ya a diseñar cómo va a ser la vida después de la pandemia y ha decidido que todo el que se haya vacunado podrá ir sin mascarilla, tanto en exteriores como en interiores, y tampoco habrán de guardar la distancia de seguridad. La pregunta es cómo harán para distinguir a quienes estén inmunizados y a los que no. Les decía que Estados Unidos ha anunciado que quienes estén vacunados podrán ir sin mascarilla, incluso en espacios interiores, y ese es un horizonte cercano y esperanzador, pero falta ahora que definan cómo distinguirán a las personas inmunizadas. Corresponsal en Washington, Marta Delvado. A partir de ahora, quienes estén vacunados completamente pueden ir sin mascarilla y sin guardar la distancia de seguridad, tanto en exteriores como en interiores. Hay excepciones en hospitales, residencias, aviones, autobuses o trenes, por ejemplo, donde seguirá siendo obligatoria para todo el mundo, según las pautas del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades. Para el presidente Joe Biden, esta medida es un hito en la lucha contra la pandemia, un gran paso para volver a la normalidad. El principal problema es que no se sabe cómo se va a implementar, cómo vamos a saber si la gente que no lleva mascarilla está verdaderamente vacunada. Actualmente, el 35% de la población ha recibido las 2 dosis de Pfizer y Moderna, o la única que requiere la de Johnson & Johnson. El objetivo de la Casa Blanca es llegar al 70% de los adultos vacunados antes del 4 de julio.
alumnado y las autoridades federales creen que esta medida es un incentivo para quienes todavía no lo han hecho, igual que dar gratis cervezas, hamburguesas, viajes de metro, incluso marihuana a quienes vayan a vacunarse. Bueno, de momento aquí se sigue contando con las mascarillas, al menos para el diseño del próximo curso en las escuelas. Las clases, según el plan del Gobierno, serán presenciales en todas las etapas, también, por tanto, secundaria y bachillerato, aunque la distancia de seguridad ahí se va a reducir un poco. Los grupos burbuja de primaria y los de infantil podrán juntarse con los de otras clases. Entre profesores y alumnos, sobre todo los de secundaria, ha gustado este borrador de educación, pese a que tienen algunas objeciones. Adela Molina. Los directores de institutos públicos celebran la apuesta por la presencialidad total después de un curso en el que muchos de sus alumnos han estado recibiendo clases online en días alternos, aunque Raimundo de los Reyes, presidente de FEDADI, la federación que les agrupa, cree que rebajar la distancia de seguridad para que quepan más en clase puede no ser suficiente teniendo en cuenta el tamaño de las aulas. Son tan reducidas que ni siquiera con 1,20 m entrarían, por lo tanto sería necesario de nuevo recurrir a profesorado de refuerzo que permita a su vez a los centros organizarse con grupos más reducidos de alumnos. También piden mantener los profesores de refuerzo sindicatos como comisiones obreras. Entre los estudiantes, la organización CANAE reclama que se extienda la presencialidad a otros espacios educativos, como las bibliotecas que llevan cerradas desde hace más de un año. Y lo que será clave para que vuelva a la normalidad es que sigan llegando más vacunas. España va a recibir durante el mes de junio 13 millones de vacunas solo de la compañía Pfizer. Es decir, vamos a pasar semanalmente de 1,7 millones de vacunas de esta compañía a 2,7 millones de vacunas. El 30% de los españoles ha recibido al menos una dosis y hay al menos 8 comunidades que van a empezar a vacunar en junio a la población que tiene entre 40 y 49 años, que en España son unos 8 millones de personas. Cataluña y Madrid, además, aseguran que en julio estarán vacunando a los menores de 40. Y sigue a la baja la incidencia, están 166 contagios por cada 100.000 habitantes. La política de Twitter, ¿no?, genera tanta ansiedad, ¿no?, que creo que ante ese malestar social y esa distancia social, nosotras lo que hemos de hacer es generar sosiego y tranquilidad. Esta fue una de las frases de Yolanda Díaz en el acto que ayer escenificaba de alguna manera su nueva posición como referente de Podemos después de la marcha de Pablo Iglesias. De la marcha física de Pablo Iglesias, digamos, porque aunque no esté, Iglesias está, o eso dice la vicepresidenta. Sé que todo el mundo habla de Pablo Iglesias está aquí hoy con nosotras. Por tanto, no tengamos ningún temor. Pablo Iglesias va a caminar con nosotras, como siempre ha hecho, y además yo creo que lo va a hacer todavía mucho mejor con nosotras. Díaz lanza el mensaje interno de que Iglesias o su manera de entender la política seguirá planeando sobre el futuro de Podemos, pero es evidente que el partido ha cambiado de etapa. De hecho, es la propia vicepresidenta la que incide en que la legislatura en realidad empieza ahora. Javier Carrera, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sus formas ya eran conocidas, pero ayer la vicepresidenta confirmó la nueva etapa de Unidas Podemos, aunque el legado de Iglesias se mantiene. Decía la dirigente gallega que seguirá caminando con ellas y en las filas moradas se esfuerzan en remarcar que dicen lo mismo sobre el programa o sobre el bloque de investidura, pero el cambio de tono es obvio y ayer Díaz insistía en reiniciar la legislatura, una frase que en su entorno enmarcan en el esfuerzo de la pandemia, subrayando, eso sí, que su prioridad es sacar adelante medidas más que dar titulares. Ese papel impugnador parece destinado a Ione Belarra o a Pablo Echenique, y a la espera de engrasar esa nueva coordinación, lo que tratan de poner en valor desde el partido son las certezas que creen, transmitió Yolanda Díaz. Mañana se cumplen 10 años del 15M. Luego en el abierto repasaremos lo que hemos cambiado en esta década, a la que Podemos, que se impulsó precisamente en aquel movimiento, llega con nuevos liderazgos y sin Pablo Iglesias. Del que, por cierto, ha dicho el Constitucional que no podía estar en el órgano de control del CNI. El tribunal acepta el recurso de Vox y cree que había un defecto formal, que no había un caso urgente de necesidad que justificase esos nombramientos por decreto. El Ejecutivo, en todo caso, piensa cambiar la ley para que los vicepresidentes que considere el presidente pues puedan formar parte de la Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia. Y por seguir con la política, si la legislatura ha entrado en una nueva etapa para el Gobierno, lo ha hecho también para el Partido Popular, que se quiere seguir impulsando en la victoria de Ayuso en Madrid. En eso y en señalar el embrollo jurídico que se ha abierto con el fin del estado de alarma, en vísperas de otro fin de semana en el que pueden producirse pues más botellones o celebraciones en las calles como el sábado pasado, el PP busca que el Gobierno aparezca como el responsable. Mariela Rubio, buenos días. Buenos días, sí, aunque la propuesta del plan B jurídico del PP no recoge la posibilidad de establecer toques de queda, los populares siguen defendiendo su propuesta de reforma legislativa como esencial para estos momentos. Quieren que se debata cuanto antes en el Congreso
y ayer de hecho pedían por carta a Carmen Calvo que se agilice la tramitación para que el próximo 25 de mayo pueda debatirse en el Pleno su toma en consideración. Son necesarias reformas legislativas. Seguimos en el mismo caos en el que estábamos ayer. No entendemos la cerrajón del Gobierno en no querer, y de los partidos que apoyan al Gobierno, en no querer y no permitir que esta propuesta se debata. Hablaba así Cuca Gamarra, eso sí, sin aclarar si esta vez ha logrado más adhesiones a su plan B que en noviembre, cuando solo lo apoyó el PNV y parte del Grupo Mixto, y votaron en contra no solo los partidos del Gobierno, sino también Ciudadanos y Vox. Mariela, gracias. A vosotros. En Cataluña, el bloque independentista sostiene que las negociaciones avanzan, pero más que los acuerdos, lo que vemos avanzar son los plazos. Y ahora son los comunes los que dejan de negociar con Esquerra. Sergi López, buen día. Bon dia. Podemos decir que hay un nuevo cambio de guión en este culebrón. Ahora Pere Aragonès pide a Junts fem honor a la paraula, que hagan honor a su palabra y que entre todos cumplan con el compromiso de no ir a elecciones. Y hacer honor a su palabra quiere decir que les den los 4 votos que les prometieron para conseguir la investidura y empezar la legislatura. Pero como que los comunes no quieren ver a Junts en el govern ni ahora ni más tarde, dicen que dejan de negociar con Esquerra. Los republicanos mantienen que ellos lo que quieren es un gobierno en solitario. Y hoy hay junta de accionistas de CaixaBank. En plena negociación del ERE y después de que el gobierno se quejase por los altos sueldos de los directivos, mientras el banco está planteando despidos masivos. Y el Estado va a tener una situación incómoda. Javier Ruiz, buenos días. El FROB, el representante del Estado, propietario del 16% de CaixaBank, tiene que votar hoy si apoya o no la subida de sueldo del presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri. Al no ser banca pública, el límite que hasta ahora tenía de 500.000 euros queda destopado y Goirigolzarri va a subirse su sueldo hasta 1,5 millones, triplicado. El FROB se enfrenta al dilema de abstenerse y contradecir la contundente oposición de la ministra o incluso contradecirla si vota sí y permite esa subida. La alternativa, el votar no, convierte al FROB en un accionista a la contra y sobre todo convierte al gobierno en cogestor de una banca que hasta ahora ni siquiera en el caso de Bankia había sido dirigida desde la política. El sector turístico, mientras tanto, está esperando que remitan los contagios y que puedan llegar los visitantes este verano. Sobre todo los de Reino Unido, porque España es uno de los destinos favoritos de los británicos, pero de momento el gobierno de Boris Johnson les obliga a guardar una cuarentena a la vuelta si deciden venir. Ayer le preguntaron por esto al embajador británico, Hugh Elliot, y dice que es optimista, que espera que los viajes se reactiven cuanto antes. Pero soy optimista que este verano habrá turismo británico en España. Lo que pasa es que el verano es bastante largo y no puedo decir la fecha. En Colombia, varias organizaciones civiles han llevado la respuesta policial a las protestas ante la Corte Penal Internacional. Han denunciado al gobierno de Iván Duque por crímenes de lesa humanidad. Desde que empezaron esas protestas han muerto 42 personas en el país y en medio de la crisis ha dimitido la canciller, la ministra de Asuntos Exteriores. Le ha mandado una carta a Duque presentando su renuncia, pero sin especificar los motivos por los que lo hace. Ha sido un honor ser canciller de Colombia en este tiempo. Y estoy segura que con el liderazgo del presidente... La segunda renuncia de un ministro en las últimas semanas. Voy a empezar por Nacho Corredor. ¿Cómo estabas tú? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estabas? Habías nacido hace 10 años. Buenos días, ¿cómo estáis? Yo estaba estudiando en la universidad, vivía muy cerca de Plaza Cataluña y fue el pretexto que usó el entonces director de un periódico, Enrique Hernández, para cambiar en las generaciones de analistas. Y a partir del 15M se explica también, probablemente, que hoy yo esté aquí. ¿Hace 10 años tú ya eras analista? En el periódico de Cataluña, después del 15M. No voy a hacer ningún comentario. No te miro, Sastre, no te miro. Verónica Fumanar, buenos días. Buenos días. ¿Tú ya eras analista hace 10 años? No, yo empezaba a trabajar en esto de la comunicación política y es cierto que aquel fenómeno, pues yo fui a verlo de cerca, es decir, yo también estaba viviendo en Cataluña en aquel momento y me fui a Plaza Cataluña a ver quiénes eran esas personas que os tengo que decir que más o menos eran de mi edad. Lo que pasa que yo estaba ya en esto de la asesoría. Estabas en la asesoría, podríamos decir, casi en el otro lado. Sí. Aroca, tú también estabas en la universidad. Buenos días. Buenos días. Pues sí. Dando clase, supongo. Estaba dando clase y hace 10 años yo era normal. A partir de ese momento ya empecé a ser tertuliano. Y que Dios me perdone. No, ya antes del 15M tú Pero ya era aficionado. Tú ya eras Ahora analista. soy un profesional como la copa de un pino. Bueno, así estaban nuestros analistas de esta mañana hace 10 años. Sastre y yo... Bueno, yo estaba en el mismo... Bueno, estaba haciendo hora 25. Yo creo que estábamos ya... Yo creo que tú y yo ya estábamos juntos. Sí.
desde La Laguna, en la isla de Tenerife. En el abierto están hoy Verónica Fumanal, Javier Aroca y Nacho Corredor, y vamos a hablar de eso que apuntábamos antes de la pausa. Vamos a hablar de ese aniversario del 15M. Mañana se cumplen 10 años y la política ha parecido casi querer cerrar un círculo, ahora que ha pasado una década. Ahora Pablo Iglesias ha dejado la política y el otro partido que surgió en torno más o menos a esa época, aunque por otras razones, y que pretendió discutir el bipartidismo, Ciudadanos, tiene a su primer líder alejado de los focos. Habría mucho que analizar si hiciéramos un balance, pero vamos a hacer al menos una aproximación breve porque han pasado 10 años, Sastre, 10 años y muchas cosas. Faltaban unos días para las municipales y autonómicas del año 2011, elecciones que ganó el PP, por cierto, y aquel domingo de primavera empezaron a llenarse algunas plazas. Eran primero unos pocos, un grupo. Unas 80 personas han acampado en la Puerta del Sol y tienen intención de quedarse pues hasta el próximo queda domingo. Lo más difícil, que es intentar construir algo y que no se quede aquí y que no se pare. Que gobiernen para los ciudadanos y que no gobiernen unos pocos, para unas tiendas, asambleas y propuestas para cambiar las cosas, para cambiar todas las cosas, aplausos levantando las manos, unos carteles en los que se leía democracia real ya, o lo llaman democracia y no lo es, o no nos representan, y más asambleas y más gente y luego más. La noticia que el 15M quizá fuera una metáfora era Dominique Strauss-Kahn, emblema del poder y del establishment al frente del FMI, que empezaba a despeñarse ya por una acusación de acoso. Esa misma tarde, en las plazas, iba creciendo un fenómeno que también alcanzaría las portadas de los medios internacionales, como aquella foto de la Puerta del Sol en la primera plana del Washington Post con el título Primavera de frustración en España. Camping out, right in the middle of Madrid. La Puerta del Sol es devenu le symbole d'un ras-le-bol massif. El movimiento de indignados no se ferma. La capital española... Sí, fue como el movimiento de los indignados empezó a articularse. Hay que escuchar, hay que ser sensibles porque hay razones para que expresen ese descontento y esa crítica. Yo pido respeto a la ley, pido respeto a los derechos individuales de las personas, pido respeto a la voluntad de la inmensa mayoría de los españoles. ¿Y por qué está en Sol? ¿Por qué no está en la Moncloa? Para que todo el mundo lo entienda, la policía, donde hay un problema, para resolverlo no crea otro. Gobernaba el PSOE, crecía el PP, Rodrigo Rato presidía a Bankia, el 15M todavía no se llamaba 15M y mucha gente se preguntaba si ese movimiento que desconocían salía de algún sitio. El caso es que aquella protesta, sobre todo juvenil, conectó con un malestar que estaba latente en la sociedad. El mensaje lo compartía, de hecho, el 60% de los españoles y prendió en lo que ahora sí se llama Generación 15M. Son unos 9 millones de personas que ahora tienen entre 25 y 40 años. Y es una generación que se ve marcada de manera muy dura, muy clara, es un punto de inflexión en su proyecto vital, la crisis económica de 2008. Paco Camas es investigador de Metroscopia. Esta sensación que da nombre ya a esta generación 15M, generación frustrada, pues es la que provoca en buena medida la transformación del sistema de partidos en España. Son, digámoslo así, aunque sea una simplificación, los jóvenes de PSOE y PP que optan y convencen a muchos de votar por Podemos y Ciudadanos. Cambió el mapa, pero ¿qué ha pasado ahora? Pues ha pasado que aquellos jóvenes de antes ahora lo son menos, y para los que empiezan a votar ahora, Podemos y Ciudadanos de pronto se han convertido en partidos que ya estaban, en partidos que no son nuevos. Y de hecho, para estos nuevos votantes, las nuevas generaciones, no la generación 15M, ya Podemos y Ciudadanos no son su referencia. Sus referencias son más Partido Socialista y en menor medida Partido Popular, aunque es verdad que en el caso concreto y reciente de la Comunidad de Madrid, el PP ha logrado una penetración muy significativa entre votantes jóvenes. Hace 10 años, el paro juvenil en España superaba el 40%, ahora está en el 37%. Una de las quejas era la desigualdad, también la dificultad para acceder a una vivienda. En 2011, la mitad de los jóvenes seguía viviendo con sus padres. La cosa ha ido a peor, ahora son más del 64%. La edad media para emanciparse en este país era hace 10 años los 28 años, hoy son los 29. La ley de la vivienda se negocia y se discute todavía dentro del gobierno. Hemos ido a mirar en el CIS, que preguntaba por el grado de confianza en la democracia. Cuando más felices fuimos, según esta encuesta, fue en el año 2000. Entonces, los que estaban satisfechos o bastante satisfechos con nuestro sistema eran casi el 75% de los ciudadanos. Después del 15M, esa cifra cayó a su mínimo histórico, no alcanzaba el 30%. ¿Y ahora? Pues mira, la última vez que el CIS preguntó fue en mayo de 2019, los que daban un aprobado a la democracia, le daban más de un 5, eran el 64%. Aunque
ha ocurrido algo singular. Ahora, el funcionamiento de la democracia ha empezado a aparecer ya en la lista de problemas sociales que enumera la gente. Es decir, si antes cuando preguntaba la gente del CIS, la gente contestaba principales problemas de España, el paro, la corrupción, los políticos. Ahora se habla del paro, se habla por supuesto de la pandemia, de la corrupción. Se habla de todo eso, pero también del funcionamiento de la democracia. Podemos, como movimiento político heredero del 15M, cuando digo heredero del 15M, no digo que nadie pueda representar políticamente al 15M, pero seguramente en Podemos hemos sido capaces de concretar buena parte de esos elementos del cambio. A la semana de aquel 15M se votó y el PP arrolló al PSOE. Esperanza Aguirre renovó su mayoría absoluta en Madrid y Francisco Camps, en pleno auge ya del caso Gürtel, amplió la suya en la Comunitat Valenciana. Claro, pero el efecto no había que mirarlo en lo más inmediato, sino un poco más lejos. Quizá en hoy, y esa es la duda. Si hoy el 15M es un recuerdo o es algo más, porque han pasado muchas cosas, la irrupción de Pablo Iglesias, la salida de Pablo Iglesias, elecciones repetidas, la corrupción, las condenas, los partidos jóvenes que han envejecido muy rápido, la desafección, el procés. Cambiaron muchas cosas en este tiempo en que dos partidos le quisieron disputar el puesto al bipartidismo y se quedaron, al menos cerca, de conseguirlo. Ahora hablaremos de esos dos partidos que entraron en la llamada nueva política, en la situación que vivieron entonces y la que viven ahora, pero escuchando un poco el resumen de lo que ha supuesto este tiempo y sobre todo de lo que supuso el germen del 15M, Verónica, los problemas uno piensa, miro a día de hoy, el otro día lo decía Francino al abrir la ventana, los problemas son, si no los mismos, muy parecidos o peores, como dicen algunos de los datos, sobre todo porque además hay una generación que ha encadenado dos crisis consecutivas, la crisis que provocó el 15M y la crisis provocada por la pandemia. ¿Qué pasó entonces para que ese descontento, para que ese malestar se tradujera en lo que se tradujo? Yo creo que en aquella época, y los que ya trabajamos en política lo vivimos bien, había como un movimiento de fondo que los partidos políticos tradicionales, que se empezaron a llamar tradicionales en aquel momento porque el sistema de partidos cambió radicalmente, las mayorías absolutas pues dejaron de tener la capacidad de movilizar y de aglutinar amplios espectros del electorado, y esos partidos tradicionales no sabían o no podían conectar con un sentir social, sobre todo entre las cortes más jóvenes, entre los jóvenes. En las plazas del 15M lo que se estaba traduciendo era un sentimiento de frustración porque parecía que eran estas cortes los que mayoritariamente estaban pagando el precio de aquella crisis brutal. Es cierto que los partidos políticos respecto a los jóvenes siempre tienen muchas dificultades para conectar con ellos. ¿Por qué? Pues porque los jóvenes cada vez son menos y como ganar elecciones va de convencer a amplias capas de la población, pues los jóvenes siempre se quedan de una forma anecdótica, porque es cierto que si uno baja las pensiones puede perder las elecciones porque la gente mayor son muchas, pero si uno no habla de que, por ejemplo, en España el riesgo de ser pobre siendo joven es del 22%, que es una barbaridad, pues eso no moviliza, ¿no? Socialmente unas elecciones. Por lo tanto, yo creo que los problemas de los jóvenes, como ha dicho Sastre, siguen estando aquí, que la falta de capacidad de los partidos políticos de dirigirse a los jóvenes en sus canales, ya no escuchan, a nosotros ya no nos escuchan. Bueno, algunos sí. Algunos sí, pero muy poco. La tele ya no la ven. Están en Twitch, están en TikTok, están en Twitter cada vez menos, están en otras plataformas que no conectan ni siquiera con las plataformas de comunicación en las que tradicionalmente han estado los partidos. Entonces, les cuesta mucho y yo creo que es un problema que todavía a día de hoy está falto de respuesta. ¿Cómo ves ahora con la distancia ese germen, ese momento, Aroca? Pues yo, independientemente de los medidores demoscópicos, electorales y pseudo medidores, que hay mucha pseudo medición, yo lo que creo que aquello fue un movimiento que no era por sí juvenil, aunque fuera encarnado por gente joven y gente menos joven, sino era un movimiento de cansancio y un movimiento también generacional que, entre otras cosas, nos quería decir que no teníamos por qué vivir siempre con la transición. O sea, la transición, que es un concepto dinámico, en algún momento termina y a lo mejor que era hora de empezar la segunda transición, que comprendíamos la primera y sus dificultades, pero era hora de acometer la segunda transición. Por tanto, fue un movimiento absolutamente disruptivo del sistema.
La prueba es la violencia con la que reaccionó el bipartito, cada uno a su manera. Uno estaba en el gobierno, otro en la oposición. Y cuando digo bipartito no solamente me refiero al PP y al PSOE, sino me refiero a las cáscaras de esos dos partidos, es decir, lo que trasciende un partido político. La política económica, el establishment en definitiva, no voy a hablar, o si queréis el estado profundo incluso, ¿no? Se siente muy incómodo porque llegan unos jóvenes que quieren romper con lo que ellos habían, y el bipartito estaba considerado como, en fin, una situación tolerable, aceptable por los protagonistas de la primera transición, que no querían perder sus privilegios. Pero se ha dicho algo aquí en lo que yo por lo menos quiero manifestar mi disconformidad. Yo creo que por lo menos yo no pongo en nivel momento original de Nativitate a lo que dio origen a Podemos y lo que dio origen a Ciudadanos. O sea, Podemos y lo que nació del 15M es un movimiento desde el pueblo, de abajo arriba. Ciudadanos no. Ciudadanos surge de arriba abajo y es creado por el poder. Primero para enfrentarse al procesismo, después para otros fines, entre otros para enfrentarse a Podemos. Pero Podemos es un movimiento que surge para enfrentarse al bipartito y lo consigue. La prueba es que consigue, entre otras cosas, que la mayoría de los grandes políticos de este país y de los grandes comunicadores aprendan urgentemente un curso de peluquería, porque si no se entiende tanta experiencia en pelos. De todas formas lo hemos puesto coincidencia temporal, que no por el motivo, sino coincidencia temporal en la irrupción en la política. Yo quiero matizar mi posición. No, y es que ahora iremos a eso, iremos qué pasó con esa irrupción de esos partidos y qué ha pasado para que esos partidos, que los liderazgos de esos partidos a día de hoy, uno esté prácticamente desaparecido, pero que los liderazgos sean completamente diferentes. Estaba buscando una cita a ver quién decía eso de falta perspectiva histórica y no la he encontrado, así que me la atribuyo a mí mismo para decir que quizá falta algo de perspectiva histórica, ¿no? Pero yo sí que quiero poner, por dar un contrapunto, y luego añado cuál creo que es el principal legado del 15M, que creo que ha sido muy positivo, que pese a que fue un movimiento claramente de izquierdas, tuvo un impacto transversal. Pese a que el origen fuera de izquierdas, tuvo un impacto transversal. 3 nombres propios a los que yo asocio el 15M por mi experiencia física en aquel lugar. El día que yo fui a la Plaza de Cataluña me encontré a un diputado, ex colaborador de este programa, Carles Campuzano, entonces diputado de Convergencia, que tenía mucho interés en saber qué es lo que estaba pasando. Tanto interés les debió causar a algunos que, al cabo de unos meses, algunos montaron su propio movimiento de corte ciudadana. Al cabo de unos días me encontré en la universidad, porque lo invitamos en una asociación que yo tenía, Albert Rivera, un entonces muy joven Albert Rivera, que me dijo que no atrevía a irse a la Plaza Cataluña porque le reconocían, pero que sí que había ido a la Puerta del Sol porque algo ahí se estaba cociendo. Al cabo de unas semanas me presentó a una desconocidísima Inés Arrimadas. Campuzano, el primer diputado al que hacía referencia, una persona que siempre ha tenido una voluntad de transar y de transaccionar y de entender lo que pasa a su alrededor, nos dijo al grupo de estudiantes de mi asociación: ¿por qué vosotros, que tenéis la capacidad de empatizar con lo que está pasando, no montáis una reunión con un conseller del gobierno catalán? Y entonces Lluís Recudé, que hoy desaparecido de la política catalana también, nos ofreció que se produjera ese diálogo. No fue posible, pero los 3 ejemplos me parecen unos ejemplos de que políticos de derechas, y tendría ejemplos de izquierdas también, pero he querido poner el ejemplo de derechas, les generó aquello inquietud, como luego se ha visto, y que tenía mucha razón. Yo creo que el principal legado, y permíteme la provocación, del 15M, se llama Pedro Sánchez. La socialdemocracia y la aparición de un nuevo partido a la izquierda de la socialdemocracia se vio condicionada por lo que allí pasó. Probablemente nos explica su posición respecto a la investidura de Mariano Rajoy, el no es no, sin la aparición de Podemos, y Podemos nos explica sin el 15M. Lo mismo con la moción de censura, lo mismo con el nivel de indignación que causó aquella condena de corrupción que propició la moción de censura. Con lo cual, más allá de impacto que lo va a seguir teniendo, hoy el mapa político es distinto al de hace 10 años y no va a volver a ser nunca el de hace 10 años, en el corto plazo, sin duda, la socialdemocracia pudo reaccionar distinto a cómo reaccionó hace 10 años, entre otras cosas, por la aparición de ese fenómeno. Cuando dices el principal legado, dices también el principal beneficiado. Sí. Es cierto que yo comparto muchas de las cosas que han dicho mis compañeros, y me parece que hay que dar el valor
que tuvieron en aquel momento aquellos jóvenes y que luego se materializaron en un partido político como fue Podemos. Fue algo tremendamente disruptivo. Son lo que se llaman innovadores de la categorización social. Ellos se inventaron una forma nueva de ver la política. Hasta en aquel momento era izquierda-derecha y todos los partidos se iban colocando ahí. Luego, pues en otras comunidades autónomas donde hay partidos nacionalistas, pues más independentistas o más españolistas, y estábamos allí todos colocados. Ellos vienen con una nueva forma de ver la vida y dicen, no, aquí no hay izquierdas ni derechas. En aquel momento, que es lo que fue verdaderamente transformador, dijo, aquí hay los nuevos y hay los viejos, y era una nueva forma de categorizar el sistema de partidos, y luego había un pueblo y otros que son casta. Y yo me acuerdo que como ya trabajaba en política después, cuando Podemos llegó al poder, y llegó a las instituciones de una forma absolutamente arrolladora, 1 millón de votos en las europeas donde nadie les esperaba, con una cuestión que desde el punto de vista de la comunicación política fue súper innovador también, que fue poner la cara de Pablo Iglesias en una papeleta, porque como no conocía el partido, pues ellos pensaron, ponemos la cara que es a la persona que la gente va a reconocer, y aquello funcionó tremendamente bien. Y luego se presentaron en las siguientes elecciones, que fueron las del 15, y sacaron 5 millones de votos, más de 5 millones de votos, quedándose a muy poquito de un partido socialista que hoy tiene 142 años de historia, ¿no? Y en aquel momento ellos supieron explicarle a la gente o conectar con un sentir que tenía mucho que ver con eso que gritaban de no nos representan. ¿Por qué? Porque la corrupción política ya estaba en todos los programas de información y de política, sin que nadie moviera un dedo. Y como han dicho mis compañeros, y ya ha dicho Nacho el tema de Pedro Sánchez, pasó algo que es muy raro, ¿no?, en las democracias, que es que bajó 20 años la edad de los liderazgos. Es decir, teníamos a Rajoy y a Rubalcaba, que eran 2 señores pues muy mayores, y 2 señores pues a sus espaldas con una tradición política espectacular, y dijeron, no, aquí vamos a bajarle 20 años. Y ahora mismo están Pablo Casado, jovencísimo, Pedro Sánchez, jovencísimo también, Albert Rivera estaba en aquel momento y ya no está, y también Pablo Iglesias. Que es espectacular. Es cierto que lo que nos faltaba ayer era la irrupción del feminismo, ¿no?, de que las élites también fueran mujeres, pero bueno, ese es otro de los retos pendientes, que es por lo que nosotras tenemos que seguir con nuestro RQR para que al final esto también cambie. No, a los partidos del bipartito, digo bipartito sin que nadie se ofenda, quiero decir los 2 partidos que han sido... ¿Se llama así? Claro. No, porque alguna gente lo toma en un tono despectivo. Para mí son los 2 partidos que encarnaron pues los primeros tiempos, uno antes que otro, el PSOE mucho antes, el PP después que se transformase desde la Alianza Popular creada por unos señores franquistas. Pero quiero decir, estos 2 partidos han tenido juventudes siempre. Y en aquel momento también tenían sus juventudes. O sea, que ¿quién le impedía a estos 2 partidos comportarse de manera joven? Porque ha citado 2 nombres, Pedro Sánchez y Casado. Ya estaban en política y eran jóvenes. ¿Y por qué no pensaban lo mismo que la gente que estaba en el 15M? Porque su situación económica y laboral no era la misma. Otra cosa es que fueran de observadores más o menos embosados a este tipo de concentraciones, como antes ha referido mi compañero Corredor, ¿no? Porque claro, ante los grandes acontecimientos todo el mundo se asoma. Acordaros de la vieja del visillo, ¿no? Siempre hay una vieja, con perdón de las viejas, pero bueno, a ver si me da tiempo a expresar lo que quiero decir. No, pues espera, vamos a hacer una cosa. Es que... No lo expreses. Vamos a actualizar en este abierto la situación en Oriente Próximo, porque como les estamos contando, desde primera hora ha sido la noche más violenta en estas semanas de tensión, que dejan más de 100 muertos en Gaza y 7 fallecidos en Israel. José Luis Sastre. Vamos a ir enseguida a la zona, pero primero vamos a hacer una conexión con la DGT, porque este es el primer fin de semana así en estado de alarma. Se prevén miles de desplazamientos, se han multiplicado las reservas, así que DGT, Alfonso Martínez, buenos días. Buenos días. A esta hora en Guipúzcoa un accidente en la B8 genera retenciones en el Goibar sentido Cantabria. En Madrid hay tráfico intenso
intenso de salida de la capital en la A3 en Rivas y de entrada por la 2 en Torrejón de Ardoz y la 5 en Móstoles. En Barcelona, circulación lenta en la C58 en Ripollet hacia Terrassa y en la B20 en Santa Coloma de Gramenet, dirección a la ciudad condal, y densidad circulatoria en este caso en ambos sentidos, tanto en Murcia en la 7 en Espinardo como en Alicante en la 70 en Ciudad de Asís. Por último, complicaciones también en Castellón en la P7 en Burriana, dirección Barcelona. Decimos que la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos asegura que se han disparado las reservas para este fin de semana. Por lo demás de la actualidad es Oriente Próximo, lo que está centrando esta mañana los análisis de la prensa internacional, Bayo. Diluvio de fuego en Gaza, titula La República. Israel prepara la invasión terrestre, asegura la Independent. La violencia se propaga, concluye Le Figaro, aunque solo Liberación abre hoy a toda portada con las columnas de humo alzándose entre los edificios de Gaza y con este titular, El gran vértigo. La otra gran noticia internacional: Get vaccinated or wear la sugerencia de Joe Biden de que la mascarilla sea opcional para los estadounidenses vacunados sitúa al país más cerca de la reapertura, dice el Wall Street Journal, mientras el Süddeutsche Zeitung cuenta que Alemania tiene hoy una incidencia 7 días que nuevamente se sitúa por debajo de los 100 casos. Parece que el freno de mano de Angela Merkel funciona, concluye el Spiegel. El ciberataque al principal oleoducto en Estados Unidos es una llamada de alerta, dice el Washington Post. La empresa Colonial habría pagado $5 millones a los hackers, es lo que asegura en su portada el New York Times. Se acaba de publicar el IPC del mes de abril y así evolucionaron los precios. Jordi Fábrega. Se confirma que en abril la inflación se dispara hasta situarse en el 2,2%, que es el nivel más alto en 2 años y medio. Es prácticamente un punto más que el nivel de inflación que teníamos un mes antes, en marzo. Un salto que se explica porque comparamos los precios del pasado mes con abril del año pasado, que fue el primer mes completo de pandemia y confinamiento en España. Por sectores, el INE apunta que la subida se debe especialmente a todo lo relacionado con la energía. Sube especialmente la electricidad. Y también tienen un fuerte impacto los carburantes, que aunque esta vez no suben, el año pasado habían bajado mucho en abril y por lo tanto en la comparación hace subir la inflación. En abril, por tanto, se encareció el precio de la vida. Y en Euskadi el gobierno está anunciando ahora, el gobierno vasco, que da por finalizada la búsqueda del segundo trabajador desaparecido en el vertedero de Zaldívar. Los servicios de rescate llevaban 15 meses buscándolo sin éxito. Y la Liga Sampe, que puede tener campeón ya este domingo. Lo tiene al alcance el Atlético de Madrid, pero la victoria de anoche del Real Madrid 1-4 en Granada impide que los rojiblancos dependan solo de su resultado. Tendrán que jugar con lo que hagan también los de Zidane contra el Athletic. Los de Simeone serán campeones el domingo si ganan a Osasuna y el Real Madrid no pasa del empate en San Mamés, pero los blancos avisan, no tirarán la toalla, Blancourto y Zidane. Lo único que podemos hacer es seguir presionando al Athletic y esperar que en uno de esos 2 partidos no gane. Nosotros vamos a dar todo hasta el final, hasta el último minuto, hasta que la Liga se acaba. Y ya veremos. Y a la espera el Barça, todavía con opciones remotas de llevarse el título. Por el descenso siguen en la quema Eibar, Elche y Valladolid. No se pueden confiar ni Huesca, ni Getafe, ni Alavés. Toda la jornada 37 de primera penúltima del campeonato se disputará íntegra el domingo desde las 6:30 de la tarde. Y en el análisis de estos 10 años que han pasado del 15M, de lo que fue aquello, de lo que pasa ahora y de lo que fue sobre todo de uno de los partidos de Unidas Podemos, cuyo embrión se encuentra en esas plazas, y después otro partido que nació temporalmente en el mismo tiempo, pero con otro motivo y con otra intención. Aroca, ¿qué te he interrumpido? No, decíamos que jóvenes hay en todos los partidos, los tradicionales, están llenos de jóvenes. Es más, esas juventudes de esos 2 partidos han actuado históricamente como criaderas de los propios partidos. Si seguimos el trazado de los líderes actuales de Pedro Sánchez y de Casado, veremos cómo han estado en la juventud de sus respectivos partidos. Por tanto digo, esto no es un problema de juventud. Lo que pasó el 15M no fue un problema de juventud. El que fueran jóvenes, pues fue una casualidad o precisamente. Pero no decir, no, esto era un problema de jóvenes. No era un problema de jóvenes. Era gente joven con conciencia política, que eran disruptivos, como he dicho antes, con el bipartidismo, pero que eran rupturistas también con los modismos de las juventudes que estaban ya metidas en los distintos partidos. Por tanto, no es equiparable la juventud de Casado o la juventud de Pedro Sánchez con la juventud de algunos de los protagonistas de aquella concentración del 15M que dio origen actualmente a Podemos, no Unidas Podemos. Unidas existía ya desde hace mucho tiempo, entre otros desde los tiempos del gran Anguita. Sí,
Yo creo que el ejemplo de Rivera que ponía antes, conocidas son mis posiciones al respecto y por tanto también las discrepancias, sí que me parece relevante porque en esas mismas semanas las mismas conversaciones con personas de partidos de izquierdas y con jóvenes de partidos de izquierdas que tenían peso institucional, detectaba una incomprensión mayor que la que encontré en una persona hasta pocos meses, años antes, ajena a la política institucional, ¿no? Y yo creo que eso es relevante señalarlo. Pero si me dejáis otra provocación, y la comentaba en las claves del día, el 15M hacía una crítica al funcionamiento del sistema institucional y también a aquello denominado el régimen del 78. Fue el mismo sistema institucional y el mismo régimen, la misma ley electoral, quien permitió y ha permitido que en los últimos 10 años haya cambiado el mapa de partidos políticos de nuestro país. Con lo cual también todo lo que ha pasado en los últimos años demuestra que ese régimen del 78, esas instituciones, ese sistema institucional y de partidos que se construyó en la transición y que tiene mucho todavía que evolucionar, era lo suficientemente permeable como para que aquellos que lo criticaban desde dentro del sistema pudieran transformarlo, ¿no? Probablemente con la broma esta del principio de la anterior intervención, porque nos falta perspectiva histórica y no somos, a lo mejor, o algunos sí, capaces de visualizarlo, ¿no? Pero Pablo Iglesias ha sido vicepresidente del Gobierno unos años después de que se iniciara ese movimiento. El Partido Socialista está compartiendo el Gobierno en muchísimas ciudades, comunidades autónomas y en el Gobierno de España con un partido que no se explica sin ese fenómeno. Y eso fue posible no solo por la energía transformadora que allí se concentró, sino porque sin necesidad de cambiar el entramado institucional de nuestro país, la transición algo hizo bien y es que permitió que eso pudiera ser posible. Sí, pero ¿qué ha pasado para que uno de esos partidos, antes recordaba los datos Verónica, decía ese 1 millón de votos en esas elecciones europeas cuando nadie se lo esperaba, esos 5 millones de votos en unas elecciones posteriores, ¿qué ha pasado desde entonces? Primero, para que aquellos que formaron esa foto fundacional de Podemos, no de Unidas Podemos, como decía él, sino de Podemos, ya no estén ninguno de ellos y que hayan ido bajando en escaños, incluso desapareciendo de representación en algunos parlamentos autonómicos. Incluso ha habido un cambio de liderazgo, es que no han pasado ni 10 años, o sea, sí han pasado 10 años del 15M, pero no han pasado ni 10 años del nacimiento de la potencia de Podemos. Liderazgo que ahora ostenta, o al menos el liderazgo de la parte de Podemos en el Gobierno, vamos a ver al final cómo se termina a gestionar dentro del partido, que ahora ostenta la ministra de Trabajo y vicepresidenta tercera Yolanda Díaz, que ayer quería dejar ella el mensaje muy claro. Pablo Iglesias no está, Pablo Iglesias ha dejado la política, pero sí sigue estando. Sé que todo el mundo habla de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias está aquí hoy con nosotras. Por tanto, no tengamos ningún temor. Pablo Iglesias va a caminar con nosotras, como siempre ha hecho, y además yo creo que lo va a hacer todavía mucho mejor con nosotras. Lo digo completamente como lo pienso. Pero sí que termino ya. Os damos las gracias por esta reunión y sí que pensemos colectivamente este nuevo tiempo para Pablo Iglesias sigue estando con nosotras, decía Yolanda Díaz, pero el liderazgo de Pablo Iglesias va a estar ahí como flotando, pero la manera de hacer política a lo mejor es un poco diferente. Un ejemplo, la política de Twitter, ¿no? Transmite tanta ansiedad a nosotras mismas. Siempre pongo el ejemplo Ada, ¿no? Se ha hecho visible porque, como diría Remedios Zafra, ¿no? Porque abandonó una red social. Genera tanta ansiedad, ¿no? Que creo que ante ese malestar social y esa distancia social, nosotras lo que hemos de hacer es generar sosiego y tranquilidad. Eso es lo que hacen los dirigentes y las dirigentes grandes, dar tranquilidad y sosiego a nuestras gentes, cuando además nuestras gentes tienen miedo y están sufriendo. Podemos, que se ha caracterizado por su presencia y por su actividad en redes sociales. Y la pregunta, Verónica, ¿qué ha pasado para que esa fotografía fundacional de Podemos sea completamente diferente y alguien que ostentó el liderazgo, que como destacaba ahora Nacho, llegó a la vicepresidencia en un tiempo corto, estamos hablando de 10 años, de menos de 10 años, llegó a la vicepresidencia del Gobierno y ahora ya esté incluso fuera de la política? Bueno, yo creo que hay muchísimas cosas que podrían explicar el fenómeno y que tenemos muy poco tiempo aquí para decirlo, ¿no? Porque no podemos hacer un ejercicio reduccionista, son muchísimas cosas. Yo creo que, en mi opinión, hay 2 factores que son muy importantes. Uno, que la nueva medida del instante
la nueva medida del tiempo es el instante, es decir, antes cuando se estaba construyendo un liderazgo, cuando se estaba haciendo un liderazgo, porque esto de que los liderazgos se construyen es también un poco complicado, pero mientras están emergiendo tiene que haber un proceso de tiempo. Felipe González llegó a la tercera, Rajoy llegó a la tercera, Aznar llegó a la tercera, es verdad que José Luis Rodríguez Zapatero llegó a la primera, pero digo a la tercera, es decir, se presentan dos veces y a la tercera ganan, ¿no?, la presidencia. Entonces tienes un tiempo de maduración de quién eres, qué es lo que quieres para el partido, cómo organizas orgánicamente, cuándo es tu visión de país, te fajas parlamentariamente en muchas campañas electorales y al final, fruto de esa maduración, llegas presidente del gobierno o presidente de una comunidad, alcalde, alcaldesa. En cambio ahora eso ya no se da. Estamos hablando que 12 años en política no es que sean una eternidad, es que es el infinito. Incluso lo estamos viendo con las figuras de Albert Rivera o de Pablo Iglesias, ¿no? En menos de 10 años han emergido de una forma fulgurante, llegaron arriba de todo y cayeron con la misma rapidez que habían llegado arriba, ¿no? Y es cierto que Pablo Iglesias, por ejemplo, consiguió algo que era espectacular, que es ser vicepresidente del gobierno, en el primer gobierno de coalición del gobierno central, pero no consiguió su objetivo. Su objetivo era sorpasar al PSOE, ¿no? Y el segundo factor, el primero es el tiempo y el segundo factor, en mi opinión, es las expectativas. No hay nada tan importante en la vida como las expectativas. Si uno pone las expectativas muy arriba, es muy fácil defraudar a la gente. Y el discurso de Unidas Podemos era tan radicalmente diferente, tan transformador, tan ambicioso, que se quedó no en la mitad, sino en un cuarto de la mitad, siendo tremendamente revolucionario y transformador, porque han cambiado muchísimas cosas, desde la forma de ver la política, desde el punto de vista de la limpieza, desde el punto de vista de la regeneración de las élites, desde el punto de vista de qué es un político y qué no lo es. Todo eso lo han cambiado, pero las expectativas estaban tan arriba que defraudaron a muchísima gente. Bueno, yo sigo pensando que desde el punto de vista historiográfico, ya ni siquiera desde el punto de vista ni político ni mediático, estamos afrontando el análisis con algunos presupuestos equivocados. Cuando, al menos en mi opinión, cuando se producen los acontecimientos del 15M en la Puerta del Sol, que todavía no se había fundado Podemos, ya existía Ciudadanos y se había presentado elecciones y se llamaba Ciutadans y nació de manera contrahecha para lo que nació. Luego, por tanto, voy a recurrir a una pensadora y filósofa del PP, no se pueden mezclar peras con manzanas. Son dos cosas distintas. Por tanto, insisto, hombre, podemos seguir R, pero yo creo que es injusto, al menos desde el punto de vista historiográfico, ¿no? Y desde el punto de vista del final de ambos políticos también, porque no han terminado de la misma manera ninguno de los dos. Pero además diré algo que diferencia, ya he dicho antes un aspecto. Podemos surge del pueblo, lo dirán los historiadores dentro de algún año. Nosotros todavía no tenemos perspectiva, como decía antes mi compañero Corredor, ¿no? Pero Ciudadanos no ha surgido del pueblo nunca, nunca. Siempre ha sido una organización contrahecha. Primero en Cataluña y después aquella experiencia les salvó y le sirvió y dijeron, bueno, para toda España, venga, pum. Y luego una ha fallado, la otra está por ver que falle todavía. Lo único que ha pasado es que un líder se ha ido. Lo que pasa es que el líder ha causado tanta expectación en España que algunos no pueden dormir sin dejar de pensar en él. Y eso que ya se ha pelado. Entonces, ahí hay una diferencia. Mientras que el señor Albert Rivera y su organización ha gozado en este país de la campaña de apoyo, publicidad y difusión más importante que se conoce en España desde el inicio de la transición, el señor Pablo Iglesias y su organización política han gozado, entre comillas e irónicamente, de la mayor campaña de acoso que se ha visto jamás en la historia política de España desde que se fundó Podemos. Esto independientemente de que uno vote lo que vote y uno quiera pensar lo que quiera pensar y que uno tenga la ideología que tenga. Por tanto, comparar Ciudadanos con Podemos, por lo menos yo digo no. Nacho. Justamente
se comparan cosas distintas, ¿no? Y yo no me atrevería tampoco a equipararlas. Sí que es verdad que me parece injusto no recordar la pulsión regeneracionista que en el año 15 y 16 hubo en España y en la que Ciudadanos no era un actor ajeno. Y probablemente eso también se explica por un factor generacional del entonces líder y ilustraba de alguna manera cómo en el contexto del 15M en Barcelona personas que vivían dentro de las instituciones y estaban consolidadas de izquierdas no acababan de entender el fenómeno que estaba ocurriendo en las calles y que había alguien que tenía al menos una intuición. No soy capaz de juzgar si era su empatía, si tenía más empatía o simpatía por lo que estaba ocurriendo. Pero muy rápidamente, que el tiempo es un instante, que es una afirmación que hacía Verónica Fumanal, no solo es aplicable a la política, ¿no? Es aplicable, digamos, a una época, a esta época. Mi generación, aquellos que tenemos la suerte de poder trabajar, pues tenemos unos trabajos cambiantes permanentemente. Desde hace 7 años he tenido tres jefes distintos, ¿no? Y ya estamos pensando pues, en quién es el próximo. Por tanto, ese instante que es el tiempo es algo que nos pasa y que tiene que ver también incluso con esa política de Twitter que, de forma un poco, déjame decir, cínica, algunos políticos critican porque su fenómeno tampoco se explica, que ahora se vayan, hombre, no se explica tampoco su llegada sin eso. Pero tú hacías una pregunta, hacías un par, decías, después del éxito que tuvo Podemos, ¿cómo ha podido, digamos, pues... dilapidar? Porque el PSOE ha mutado. O sea, también era demasiado pretencioso pensar que el adanismo de unas fuertes convicciones y unas buenas ideas y una gran capacidad de movilización no iban a tener como reacción la mutación de aquellos contra los que tú estabas enfrentándote, ¿no? Y el PSOE ha cambiado, yo insisto, creo que el principal legado tangible de aquel movimiento y del surgimiento de los partidos que hubo después tiene que ver con qué es hoy el Partido Socialista, que no se explicaría seguramente sin eso. No, yo una pregunta para que quede en el ambiente también. Estáis hablando de dilapidación en el sentido de la pérdida de votos de Unidas Podemos, ¿no? Cuando el PP se presenta a las elecciones catalanas y a las elecciones vascas y no saca 0 o 0,0, ¿dilapida o no dilapida? Porque los conceptos y las ideas en el análisis político tienen que valer para todos. Si no son generales, no valen. Sí, yo te lo compro. Por tanto, no se puede decir a Podemos, ustedes dilapidan, y cuando cogemos al PP, resulta que el PP no ha dilapidado. Por lo menos frustran expectativas. Bueno, vale, cámbiale lo que tú quieras. Saludamos a Pedro Martín, al presidente del Cabildo de Tenerife, que si se quiere quitar la mascarilla está todo desinfectado. Estupendo. Muy buenos días. Muy buenos días. Ahora es que se lo estaba diciendo con gestos y no me estaba entendiendo. Muy bien, gracias. Mantenemos la distancia de seguridad y está todo absolutamente desinfectado. Presidente, llevamos toda la mañana destacando que este es el primer fin de semana completo sin estado de alarma. Ustedes temen, o no sé si vivieron ya el fin de semana pasado, como hemos visto imágenes de otras ciudades españolas, si temen aglomeraciones en la calle, si temen botellones. Bueno, esta semana nos reuníamos Gobierno de Canarias y Cabildo, también con la colaboración de los ayuntamientos, para prever alguna contingencia para el fin de semana, que puede ocurrir, evidentemente. Pero en cualquier caso, yo creo que, es mi opinión personal, creo que se está exacerbando demasiado el hecho de si tenemos o no toque de queda. Es verdad que es importante, es verdad que es una garantía de mayor seguridad, pero teniendo en cuenta que la mayoría de los ayuntamientos tienen prohibido los botellones, que hay un horario limitado también para finalizar los restaurantes, etcétera, yo confío en que este fin de semana, en fin, más allá de que podamos encontrar algunos casos, que seguro que los habrán, pero los hemos tenido también con toque de queda. Pues yo creo que lo importante en este momento es que sigamos aumentando vacunación, que al final nos hemos dado cuenta que en Tenerife, que nos vamos moviendo con picos, al final es lo que nos funciona. Entonces, ¿está de acuerdo con la decisión del Gobierno que finalmente no va a recurrir ante el Supremo la posibilidad de implantar el toque de queda? Yo me daría un tiempo. Creo que tenemos que ver cómo va este fin de semana. No tenemos cercano ninguna festividad importante, no tenemos ningún periodo de puente que tienda a pensar que podamos tener a lo mejor se nos vaya de las manos este asunto. Por lo tanto, yo daría un margen de confianza, veríamos cómo va, y teniendo en cuenta que el resto de medidas de restricción, de distancia personal, de horarios, se sigue manteniendo, pues
yo creo que deberíamos darnos una oportunidad. Me dibujaba usted al aire con el dedo en los picos. ¿A qué explican? ¿A qué atribuyen esos picos, esa diferencia de una semana a otra? Todavía nos estamos preguntando qué pasa con Tenerife, porque teníamos unas muy buenas cifras al principio de la pandemia, pero luego, si nos comparamos con la isla que más se nos puede parecer, que es Gran Canaria, la verdad es que estamos permanentemente doblando los números. Inicialmente se planteó la posibilidad de que la realidad demográfica de Tenerife es muy distinta a la de Gran Canaria. Tenemos muchas poblaciones y muy dispersas. El 70% de la población en Gran Canaria está muy cerca de la capital y eso podría ser un indicador, pero a día de hoy todavía nadie del Servicio Canario de Salud es capaz de explicarme por qué estamos siempre doblando. Bien, en cualquier caso, hemos bajado de aquellas cifras de hace un mes y pico de 100 y tantos casos a estarnos moviendo sobre 50 y tantos, 60 casos por 100.000 habitantes, y creo que la tendencia va a continuar porque el ritmo de vacunación es muy bueno. Eso iba a preguntar, ¿el ritmo de vacunación, está satisfecho usted del ritmo de vacunación? Bueno, al principio como todo no, y como tampoco estábamos satisfechos con el equipo de rastreadores que teníamos que tener. Al final acabamos pidiéndole al gobierno que en Tenerife nos echara una mano al equipo de rastreadores del Ejército. Le cedimos instalaciones en el auditorio insular, en el recinto ferial, y no era suficiente. Ahora creo que sí. Yo creo que el ritmo es bueno, se sigue vacunando en turnos de mañana, de tarde, de noche, y la verdad es que yo tengo la sensación de que se podrá cumplir ese 70% de aquí a final de verano, y que va a coincidir con el arranque, al menos esa es la información que tenemos, de llegada de nuevo de turistas, que será progresiva en verano, probablemente turismo peninsular sobre todo, y a partir de septiembre-octubre, que es nuestra temporada importante, empieza a subir con el que esperamos recuperar, que es el turista británico. Ayer se presentó Fitur en Madrid y decía el gobierno, decía la ministra y también decía el presidente del gobierno, que Fitur va a ser así como un punto de inflexión, que finales de mayo, que a partir de junio esto ya va a ser otra cosa. ¿Piensa usted que va a ser otra cosa? Bueno, en el fondo, como todas las cosas en la vida, te lo tienes que creer un poco, ¿no? Más allá de los datos y de las cifras, o te crees que esto puede dar un cambio, o si no estás sometido a una permanente melancolía. Creo que no, que la idea es, oye, vamos a dar un impulso, vamos a salir adelante. Yo creo que de verdad que a partir de las sensaciones son muy buenas. Nosotros somos muy dependientes del turismo. Incluso aquellos lugares de la isla que tenemos la sensación de que no somos dependientes del turismo, porque al final estamos todos muy imbricados. Y nos decían turoperadores alemanes que el 80% de los alemanes de las encuestas que han hecho quieren salir de viajes de vacaciones, quieren salir fuera como sea, y desde luego nosotros somos un destino preferencial. Estamos trabajando mucho ese ámbito y yo estoy convencido que a partir de septiembre se va a empezar a notar esa recuperación acompañada también de las vacunaciones. Esto al final es el dato. Aquí nos peleamos sobre si hacíamos test, sobre si no hacemos test. Cuando hablas con cualquier embajador te dice, oye, cuénteme cuántos casos tiene en la isla por 100.000 habitantes. Y a partir de ahí hablamos. Y ese es el objetivo, disminuir. Estoy hablando de todas formas de septiembre, ¿eh? Este verano lo confía el turismo nacional. Casi. Aunque sí, ayer decía el embajador británico también que él cree que al final los turistas británicos sí van a viajar este verano a España. Sí, yo también confío en que el gobierno británico, en fin, no desanime. El verano pasado desanimó bastante a venir, podía haber motivos, pero bueno, yo creo que también había motivos económicos, además de motivos sanitarios, para desincentivar el venir fuera, de salir fuera y venir a Canarias, ¿no? Pero yo creo que sí. La sensación que tenemos es que con el gobierno británico esperamos buenas noticias probablemente a lo largo de este mes y creo que sí, que se podrá conseguir. También me decía el embajador británico, oiga, miren, no solo somos nosotros, el gobierno de España también tiene que levantar las restricciones con Reino Unido. A ver si vamos... Estén contentos. Yo creo que sí, que al final lo conseguiremos. Si usted tuviera que definir el impacto económico que ha supuesto el coronavirus en una isla como esta, ¿la principal palabra que usted utilizaría es paro? Sin lugar a dudas sería el desempleo, pero una sensación de absoluta impotencia, porque la del 2008, con la crisis de la construcción, que fue muy dura, no había llegado a arrasar de la manera en la que lo ha conseguido esta pandemia. Yo confío en que sirva para poner en valor precisamente al sector turístico. Y me refiero tantas veces al sector turístico porque
tengo a veces la sensación de que en buena parte de la población todavía no nos ha calado del todo la importancia que ese sector tiene con nosotros. El turismo no es una cosa de guiris. El turismo es algo que acaba afectando a tantísimas cosas como un restaurante en el norte de Tenerife que ve bajar su recaudación y que tiene que reducir personal, o que se nos dirijan los ganaderos para ver si les podíamos ayudar y le dimos una línea de ayuda para la compra de pienso, porque si no habría que sacrificar miles de gallinas en la isla. Porque buena parte de su producción no es solo la local, sino se sostiene el beneficio en poder suministrar a los hoteles y a toda la hostelería en general, ¿no? Y como te das cuenta que esto arrastra pues a las granjas de gallinas, a los pequeños agricultores, a los que tienen un restaurante, notas lo tremendamente dependientes que somos de ese sector. Y por esa razón, Canarias, como ninguna otra comunidad autónoma, ha sufrido el impacto de la pandemia, porque el golpe sobre nuestro Producto Interior Bruto ha sido el mayor de cualquier otra comunidad. ¿Han detectado un aumento de las desigualdades, de la pobreza por la pérdida de ingresos por parte de muchas familias? Sin duda, ha aumentado las desigualdades sociales, la pobreza, un fenómeno que suele pasar desapercibido como el del sinhogarismo. Hemos tenido que estar buscando alternativas de alojamiento. Esto es un fenómeno generalizado, incluso el del maltrato, el de maltrato a mujer, que hemos tenido que habilitar nuevos recursos para atender casos que nos iban aumentando con el confinamiento especialmente. Es el buscar alternativas a esa parte de la población que a menudo no aparece en ninguna estadística. Por ejemplo, las mujeres prostituidas, con un problema gravísimo que nos ha llevado a abrir el primer piso tutelado para las personas que estaban pasando por esta situación. Es verdad que luego podríamos hablar de otros muchos sectores también muy golpeados por el desempleo, pero permea esta crisis de una manera que va llegando a cualquier rincón insospechado en cualquier otra crisis. Al menos yo no la conocía, viví la del 2008 y desde luego no fue como es. Hablando de eso precisamente, de la transversalidad de esta crisis y de la dependencia, usted ponía el ejemplo de los ganaderos, ¿no? De la dependencia al final todo de una misma cuestión que es el sector del turismo. ¿Usted piensa que esta crisis servirá para demostrar los riesgos de la dependencia exclusiva de un sector? Sí, ese riesgo sí lo hemos tenido patente, pero yo no me gustaría usarlo simplemente como un elemento peyorativo. A mí me hacía gracia cuando me decían, oye, bueno, es muy fácil decir, un discurso que queda políticamente muy elegante, hay que buscar alternativas distintas y la diversidad económica. Eso siempre queda muy bien, pero al final se suele quedar en eso. Yo lo que decía cuando me planteaban, hay que buscar un nuevo modelo. Miren, lo primero que hay que hacer es recoger el modelo que se nos ha roto e intentarlo volver a poner en pie, que es el modelo turístico que ha permitido un desarrollo en Canarias como no hemos tenido nunca, que ha permitido en buena parte también una cierta emancipación de una población que en el pasado pues estaba sometida a una situación desde el punto de vista económico muy complicada y de otras dependencias. ¿Que tenemos que centrarnos exclusivamente en eso? No, y tenemos que buscar otras formas de buscarnos el pan, no solo depender del turismo. Pero no es fácil en una isla con una dimensión muy reducida, donde buena parte del territorio, con mayor o menor fortuna, está protegido. Pensemos que Tenerife puede tener cerca del 80% del territorio con algún grado de protección, ya sea porque sea suelo rústico, espacio natural. Eso al final limita las posibilidades de poder disponer de territorio para hacer otras actividades y te obliga a trabajar mucho en potenciar todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, con que aprovechemos las ventajas fiscales que tiene este destino, y ese es el camino también. Claro, iba a decir, no solo repensar si hay que depender tanto del turismo, sino a lo mejor repensar el modelo del turismo, ¿no? También, pero claro, porque cuando todo va por inercia, nadie piensa, bueno, como esto funciona, pues no lo vamos a tocar. Sí, vamos a dejarlo así. Exacto. Yo es que creo que como tantos otros fenómenos humanos, el turismo está en permanente cambio. No para. O sea, no puedes ofrecerle al turista lo mismo que le ofrecías hace 20 años. Hoy cada vez hay una mayor demanda de un destino que sea respetuoso desde el punto de vista medioambiental. El cliente se fija y tiene muy en cuenta a la hora de elegir un destino o incluso un hotel, cómo se produce la energía que se consume en ese hotel.
Y nos hemos dado cuenta ahora que, lógicamente, las herramientas turísticas que utilizamos para nuestra promoción ya no se tratan solo de poner carteles, sino de utilizar las nuevas tecnologías para identificar los gustos, los deseos de cualquier potencial cliente. Acabas descubriendo que siempre, cuando quieres captar a nuevos turistas, hay un apartado de respeto medioambiental, de cuidado del entorno fundamental. Y lo tenemos muy claro, y eso plantea una nueva forma de entender el territorio, no solo como un elemento de explotación y de enriquecimiento, sino también de cuidado por nuestra gente y por el que quiere venir o estás perdido. Y yo creo que ese camino lo tenemos muy claro, y hace mucho tiempo que no se clasifican nuevos suelos turísticos, a pesar de que en algunos casos quizás haya demasiado suelo clasificado. Y por si no fuera un poco la crisis sanitaria y turística, Canarias ha sufrido al tiempo, y lo hemos estado contando, una crisis migratoria de proporciones similares a la que se vivió a mediados de 2000, cuando la denominada crisis de los cayucos. ¿Cómo está la situación ahora? Esta situación nos pasa como con el COVID, ¿no? Va también... Es cíclica. Cíclica. Creo que nos ha faltado estar a la altura a todos. Mi gobierno, el gobierno de España, creo que lo ha pillado con el pie cambiado. Ha tenido que improvisarse. Tenemos un centro en Las Raíces, que no, muy cerquita de aquí, que no es el lugar más adecuado, que no se puede masificar. Estamos planteando, nosotros hemos ofrecido desde el Cabildo la posibilidad de una distribución para un mejor trato a las personas que están allí. Pero esto es un problema que no nos cansamos de decir todos, y que es un problema nacional y que es un problema europeo. Pero probablemente tengamos una Unión Europea menos sensible que la que había en el pasado. En ocasiones los países del norte están más preocupados por la migración que puede venir del este que la que viene del sur. Y o hacemos lobby de presión en España, Italia, Grecia, para hacer entender que esto es un fenómeno muy grave y que va a durar muchísimo tiempo. Ojalá que no fuera así, pero no queda otra. Y hacernos a la idea de que vamos a convivir. Y esa convivencia no es soportar el que haya personas en un muelle. Es buscar alternativas alojativas. Es buscar soluciones para los menores, que es uno de esos asuntos también que nos preocupa. Nosotros tenemos muchos menores tutelados por el Cabildo Insular. Y nos planteamos que esto no es algo que está lejos y que está en Canarias, que esto es un problema de todos, o tenemos un problema con Europa. Cuando vemos imágenes o escuchamos alcaldes o portavoces políticos que se manifiestan en contra de acoger a estas personas o de abrir estos polémicos centros como Las Raíces, que usted hacía referencia, ¿no se acaba trasladando o no se está trasladando la idea de rechazo de la ciudadanía? Sí, y lo peor es que a lo mejor ese rechazo también lo produce la inoperancia política. Porque al final es fácil señalar a alguien y decir que este señor es un racista. Y bueno, y usted a lo mejor no se ha puesto las pilas para atender a las personas como es debido y para no propiciar que haya radicales y que haya oportunistas que quieran aprovechar eso para empezar a contar. Pues saben ustedes, a esta gente le dan más ayudas que a nadie. Tienen ayudas todos los meses, y mientras que a mí no me dan ninguna ayuda. Y eso que es un bulo. Yo lo recuerdo de mi época de alcalde, siempre me decían, le dan más ayuda a los inmigrantes. Y, ¿cuál es la ayuda? Sí, se la han dado, me lo han dicho a mí. Digo, no, mire, no, que esto no funciona así. Pero bueno, todo esto pasa porque al final tampoco tenemos una infraestructura preparada para hacerlo. Y es verdad que nosotros tampoco podemos dar cobertura a todo esto. Tenemos una isla con las dimensiones que tiene y con la población que tiene. Creo que hemos de ser solidarios, que hay que buscar alternativas, pero nosotros solos no podemos. Tenemos que ser solidarios porque simplemente por una cuestión de principios, ¿no? Una cuestión de ética, más allá de las ideologías. Pero además porque en Canarias no nos cansamos a menudo de recordar a muchos que todos venimos de un pasado de inmigrantes. Mi padre fue inmigrante en Venezuela y mi abuelo en Cuba. Pero es que esa es la historia de Canarias. Y eso hay que recordarlo. ¿Significa que nos quedemos contemplativamente diciendo, pues no pasa nada, vamos a coger y ya está? No, vamos a dar alternativas alojativas, vamos a atenderlo como lo que son, personas, pero vamos a pedir solidaridad también. Esto de ser europeos para ponernos una bandera llena de estrellitas y un fondo azul es mucho más. Y por lo tanto eso significa que tanto Península, que se está empezando a aportar, ¿no? Y está atendiendo ya y está empezando desde hace algún tiempo ya a recibir migrantes, como Europa han de contemplar que esto es un problema al que tenemos que irle dando solución y que tiene que estar metido en los presupuestos de cada año. Pedro Martín, presidente del Cabildo de Tenerife, muchísimas gracias y muchísima suerte. Muchísimas gracias, bienvenido, encantado. Encantados de estar aquí nosotros, en este teatro que es como una pequeñita, una bombonera. La verdad que es encantador, ¿verdad? Muy, muy bonito. Muchísimas gracias. Súper, no, gracias.
quiero detener solo un momento, Aroca. Le formulaba la pregunta al presidente del Cabildo, ¿no? Que si no tendría que servir esta crisis, bueno, para repensar esa dependencia de algunas zonas, del país entero, pero de algunas zonas en concreto, como puede ser Canarias, esa dependencia casi exclusiva del turismo. Bueno, quizá ¿Ha sido mi pregunta la que ha provocado el aplauso? Muchísimas gracias. Es que después del aplauso no me atrevo a... Es que mi pregunta era tan buena. Es que no, por eso supera esto. Tampoco has tenido preguntas mejores, ¿eh? No me atrevo a contestar porque no va a ser nunca tan buena como tu pregunta. No, decía que a lo mejor ha sido suficientemente poco tiempo de crisis para que algunos no se dé cuenta de la gravedad que tiene y de lo terrible que es depender de un monocultivo, del que sea. En este caso es el turismo, pero podría ser de otro. Siempre pienso... Ya me ha superado. No, voy a poner un ejemplo. Siempre pongo un ejemplo, y yo, que además me he dedicado al turismo, pues tengo alguna experiencia en eso, siempre pongo el ejemplo de Irlanda. Bastaron 2 malas cosechas de papa para que se produjese la mayor emigración de irlandeses a Estados Unidos. Hoy los irlandeses han aprendido y ya no dependen de las papas. ¿Supera esto? No, yo lo voy a llevar para otro lado porque si no con Aroca no compito. Estamos en un proceso de transformación en el país que vendrá gracias a unos fondos de la Unión Europea que vienen precisamente para esto. Hay veces que pensamos que van a pagar servicios y no. Vienen a transformar económicamente el modelo económico del país. Y quiere decir pues, que sea menos dependiente en algunos sectores del turismo, que esté mucho más orientado a una economía del siglo XXI desde un punto de vista energético, que el presidente del Cabildo ha hecho mucho hincapié, que en el sector turístico también es importante, a pesar de que en un principio no lo pudiéramos linkar, ¿no? Y también desde un punto de vista de la conectividad, que eso te permite que lugares tan remotos como las Canarias se puedan formar negocios y puedan estar perfectamente conectados con todo el mundo. Es decir, esta pandemia nos ha evidenciado que uno puede trabajar también desde un lugar bien habitado, desde un lugar bien, con una silla bien, con una conectividad bien, y que eso te hace competitivo con el mundo. No hace falta estar en los polos económicos que tradicionalmente en España pues estaban Madrid, Barcelona, Valencia, etcétera, etcétera. Ahora no. Entonces, yo creo que tenemos una grandísima oportunidad por delante y que es muy necesario que el debate público también se centre en esto para que todos nos demos cuenta de la envergadura que está teniendo o que va a tener los fondos europeos en el modelo productivo de este país. Me ha robado la mitad de la intervención Fumanal, así que... Pero no te la he copiado, parece un examen aquí. No voy a ser muy original. La primera vez que fui a París dije, joder, cuánta gente hay aquí, ¿no? Cuánto turista hay, y yo era uno de ellos, ¿no? Yo creo que a veces se hace el discurso crítico con el turismo siendo también nosotros protagonistas de ese movimiento, ¿no? Y no sé, aquellos que incluso habían tenido un discurso pues muy excesivamente crítico con el modelo de turismo, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Barcelona se estaba haciendo en los últimos años. ¿Qué estarán pensando ahora que el turismo les ha dejado de lado? Sí que es verdad que que la economía de un país dependa exclusivamente de un sector que además por causas absolutamente exógenas puede de la noche a la mañana irse al traste. Imaginaos que tuviéramos un contexto en el que el terrorismo internacional hubiera puesto el foco sobre nuestro país, pues también sector que en estos momentos no tendría pulsión, ¿no? En todo caso, los fondos europeos, y ahí va a estar la dificultad y la contradicción, tienen como primer objetivo la recuperación, y eso va a obligar a prestar atención para la supervivencia de los sectores que ya estaban antes viviendo, y en una segunda fase en la transformación que ojalá sirva, digamos, para diversificar más nuestra economía, ¿no? Los fondos europeos de recuperación están muy bien y yo estoy encantadísimo, pero fondos europeos ha habido siempre, ¿eh? No vayamos a creernos que esto es un invento de ahora. Primer punto. Segundo punto, os invito, al que quiera verlo, que vea los números de París. París efectivamente es una ciudad que vive de un turismo de mucha calidad, pero mirad debajo, también es uno de los grandes centros europeos ganaderos y agropecuarios, y se lleva mucho dinero europeo también, con cargo en este caso al FEOGA. Por tanto, que no pensemos que París vive solo del turismo. Error para
fin, para los magos, ¿no? O sea, hacen así, nos enseñan el turismo y nos creen... No, mire usted, está viviendo de muchas cosas más, y muy bien, por cierto. De todas formas, y yo soy un poco pesimista porque recuerdo la crisis de 2008, que también uno de los argumentos era vamos a repensar el modelo de producción de este país, y poco se repensó el modelo de producción de este país. Sarkozy llegó a decir que había que reformar el capitalismo. El capitalismo, exacto. Lo llegó a decir, y bueno, fue un momento de grandes frases. Y acabar con los paraísos fiscales, fijaros cómo estamos. Exacto, o sea, es que fue un momento de grandes frases y que no llegó a nada, y ahora vuelve a ser un momento de grandes frases, y veremos a ver que en la próxima crisis, que ojalá tarde muchísimo, a ver qué decimos de la crisis del coronavirus. Ya que estoy con economía, hoy hay... Jordi Fàbrega, hola de nuevo, eso es lo primero. Hola, buenos días. Hoy hay Junta de Accionistas de CaixaBank. Bueno, una junta un poco complicada para el Estado. Recordemos que hay hubo dos ministras, la de Economía y la de Trabajo, que criticaron, en las últimas semanas han criticado el salario de los banqueros, y está esto de un lado, y del otro lado, bueno, los despidos previstos tras la fusión. Sí, será una junta algo movida. La que empieza a las 11 es la primera de la nueva CaixaBank, una vez sumada a Bankia, y estará marcada por esas dos cuestiones. Por un lado, la decisión que tiene que tomar el segundo accionista de CaixaBank, que es el FROP, el Fondo Público de Resolución, es decir, el Estado, que tendrá que posicionarse sobre los sueldos que cobrarán los directivos de la entidad después de las críticas que hemos escuchado en las últimas semanas desde el Gobierno. En concreto, en los puntos 12 y 13 del orden del día se tiene que votar la modificación de la política de remuneraciones de los consejeros. Y ahí se plantea que el presidente de CaixaBank, José Ignacio Goyri-Golzarri, pase a cobrar 1,6 millones de euros al año, a los que podría sumar 200.000 euros más en variables. Eso supone un salto, ya que como presidente de Bankia, Goyri-Golzarri tenía el sueldo topado, y el año pasado ingresó 500.000 euros, es decir, que ahora triplicaría su remuneración. Esto se produce además en plenas negociaciones del ERE, que será el otro gran asunto de la Junta, ya que hay protestas convocadas de los trabajadores que además intervendrán en la reunión para pedir que se retire la propuesta de salidas que hay ahora mismo sobre la mesa, que son 7.800 despidos los que se están negociando. Jordi, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Nacho. Veremos qué pasa en esta Junta, pero están las dos cuestiones. Los sueldos de los banqueros, claro, lo pones en la balanza, los sueldos de los banqueros por un lado, con este aumento, por ejemplo, como el que estaba haciendo ahora Jordi Fàbrega, y por el otro, los despidos. El Gobierno le está pidiendo a la entidad, por escrito, por favor, comprométase a no hacer los despidos que había anunciado. Sí, y en la medida en la que... O sea, aquí coincidiremos, yo creo, en el análisis, ¿no? La condicionalidad de los fondos que ha prestado en la última década el Estado y las instituciones públicas a los bancos debería haberse ejecutado o exigido en mayor proporción, ¿no? No se entiende que el Estado sirva para sanear un sector y, sin embargo, no pueda condicionar las dinámicas de ese sector, ¿no? Y en el caso de algunos de los debates que estamos viendo, todavía tiene un punto más inquietante, porque es que el Estado forma parte del Consejo de Administración de algunas de estas entidades, claro, y por tanto debería tener algo que decir, no fuera del Consejo de Administración, sino dentro del Consejo de Administración. Porque ahí se ¿no? sienta. Justamente. Bueno, ya yo creo que nuestros oyentes seguro que han escuchado lo que se acaba de decir. O sea, ya cobran mucho. No vayan ustedes a pensar que le han subido el salario mínimo interprofesional. No, ya cobran muchísimo. O sea, lo verdaderamente sorprendente es que estemos sorprendidos por lo que le van a subir y no estemos sorprendidos por lo que ya ganan. Sobre todo los miembros del Gobierno. Pero miren ustedes, ¿en qué país viven? Usted ya no sabe lo que ganan los banqueros. Bueno, eso es una cuestión. La otra, hombre, ha coincidido con una de estas monsergas o amonestaciones o homilía, como ustedes quieran llamarla, que nos da el Banco de España habitualmente, sobre todo los que ganamos bastante menos dinero que ellos. Nunca se acuerdan de los que ganan mucho, y el Gobierno puede legislar y el Gobierno puede decidir. Por tanto, lo de las manifestaciones llorosas a los medios de comunicación está muy bien, pero que se ganen el sueldo, porque la verdad es que es escandaloso que alguien pueda ganar 86 veces más de lo que gana un trabajador. Yo solo quiero recordar que antes hemos empezado con el 15M. En el 15M fue una explosión por un movimiento de indignación, también con los bancos, porque unos pilares institucionales del Estado a los que se nos dijo que había que rescatar, porque si no aquello se hundía, y con parte de verdad, por supuesto. Lo que pasa que como el rescate solo fue por barrios, a los bancos se les rescató, pero a las personas no se les rescató, pues eso, miles y miles de jóvenes y no tan jóvenes se fueron a unas plazas y cambiaron el sistema de partidos de este país.
no vayamos jugando con la falta de legitimidad de algunas decisiones, porque si no las cosas luego cambian de una forma en la que generan derivadas que en un principio no estaban pensadas. Así que los bancos se les rescatara en aquel momento era algo fundamental, pero como dice Aroca, ganan muchísimo dinero. Que hagan algo por este país, hombre, por favor. Aunque sea con menos comisiones. Dejadme un último minuto para irnos a Oriente Próximo. Quiero recuperar un sonido que hemos escuchado a las 8 cuando estábamos haciendo el resumen de las noticias. El sonido es este. Este sonido es de Gaza. Se oyen de fondo las bombas que los israelíes están lanzando contra la franja de Gaza y se oye la angustia de la gente que desde sus casas está viendo y está escuchando estos bombardeos, porque es que el ejército israelí ha redoblado la ofensiva con más bombas desde el aire, también desde tierra, desde la frontera con la que la franja tiene la franja con el ejército hebreo, que ha reforzado con el envío de tanques y más soldados que están, Bayo, a la espera de la orden de una posible invasión terrestre. Sí, una invasión que aún no se ha dado, aunque Netanyahu de momento no la descarta. Asegura que una operación militar como la actual, titulada Guardián de los Muros, durará lo que sea necesario y defiende esa posibilidad de una incursión terrestre en Gaza sin dar detalles sobre si sería una operación limitada o a gran escala, como la que produjeron los israelíes en 2014, que duró 50 días y que dejó más de 2.000 palestinos. Por el momento, en 5 días de operación, van más de 120 muertos, la mayoría de ellos en Gaza, una treintena de menores. Israel, pues gracias, Bayo, tiene todo preparado para esa ofensiva terrestre a la espera de que llegue la orden para ejecutarla. Últimos minutos del abierto. Todavía podría poner en un aprieto a los 3 analistas, porque hoy los discos dedicados de canciones sobre montañas, sobre volcanes, sobre colinas, todavía podría ponerles en un aprieto. Están ahí dándole vueltas a la cabeza a ver si se le ocurre alguna, pero no lo voy a hacer. Pero lo peor es que esto nos lo podían avisar antes, nosotros nos lo preparamos, venimos aquí, quedamos bien. No, aquí Àngels Barceló nos deja por el suelo. A partir de las 11, discos dedicados con Fernando Neira, canciones que hablen de montañas, de volcanes y de todos sus derivados, de subidas, de bajadas también, de escaladas, de desescaladas. Todo esto a partir de las 11. Ya saben que los oyentes que están aquí podrán participar en directo y los que están en su casa a través del 900-100-800 o notas de voz al WhatsApp 638-313466. 900-100-800-638-313466. ¿Se te ha ocurrido alguna, Aroca? No. Vale. No soy tan ocurrente. Bueno. Tampoco hay ninguna sevillana, porque tú aquí cantabas sevillanas, ¿no? Sí, me con mucho eso. Luego, si acaso, Aroca les explica cuál es su experiencia cantando sevillanas en Tenerife. Y que aquí Nacho es la primera vez que viene a Canarias también. Siempre podré contar que la primera vez que vine a Canarias fue contigo, Ángel. Bueno, podéis poner una de María del Monte. Pues mira, claro, de lo del Monte. La pública. Muchísimas gracias. Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Cadena SER. La radio.